Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, se nos acaba otro mes más, además se nos va acabando ya el verano para que los que lo hayáis disfrutado, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Para los que os haya tocado trabajar, espero que ahora dentro de poco tengáis algo de vacaciones, pero bueno, la verdad que la geopolítica no descansa, ¿no? Como se suele decir. Y es verdad que en verano suele bajar un poco el ritmo, pero viendo cómo han ido estos últimos años, la verdad que este verano ha sido bastante movidito dentro de la lógica que suele tener normalmente la geopolítica. Muchos movimientos ya se esperaban, obviamente, y más que cosas nuevas, parece ser que lo que venimos recalcando ya desde hace tiempo en los repasos mensuales, que se van acentuando o se van llevando al extremo esas pugnas geopolíticas que ya se veían, ¿no? Que ya venían dándose de antes. Entonces es muy importante, obviamente, entender estas dinámicas para entender un poco cómo funciona el mundo, nuestro lugar, qué tenemos que hacer y sobre todo dentro de cada estado, dentro de cada país, pues también para que podamos entender un poco mejor cómo tomar el poder o cómo puede ser eso posible, ¿no? Que a veces nos enfrascamos ahí en los análisis, pero se nos olvida que la meta comunista suele ser tomar el poder y cambiar las cosas, que la verdad que más necesario que nunca, sobre todo con esta situación geopolítica. Pero bueno, antes de entrar a analizar Oyer, no sé si tú querrías decir algo. Sí, a mí me ha sorprendido mucho de que agosto haya sido tan movido en el plano internacional. O sea, ya adelanto de que hay bastantes sucesos que vamos a explicar y a analizar, y esto no es lo común, porque si echáis un vistazo a otros repasos mensuales que han coincidido también en verano, os daréis cuenta de que la cosa ha estado bastante más tranquilita, pero este agosto ha sido un no parar, la verdad. O sea, mientras que estábamos haciendo el guión, la verdad que nos dábamos cuenta de que iba a ser un guión potente, potente, y creemos que va a ser un repaso mensual bastante potente, en el que vamos a tocar muchas cuestiones, las típicas, la guerra en Ucrania, la guerra entre el eje, la resistencia a Israel, pero también nuevas cuestiones que nos han sorprendido que hayan saltado a la palestra en el plano internacional, ¿no? Así que bueno, no vamos a alargar mucho más esta introducción y vamos a darle un poco de caña con los sucesos internacionales que han pasado en agosto. Entonces, como ya va siendo costumbre en estos repasos mensuales, vamos a empezar con la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y el resto del bando, llámalo Ucrania, llámalo Estados Unidos, Unión Europea, OTAN y un largo etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ya llevamos tiempo diciendo y advirtiendo también que la guerra en Ucrania ahora se está convirtiendo un poco en algo premonitorio, ¿no? A lo que pueden ser las relaciones diplomáticas o la diplomacia que se avecina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la verdad que así ha sido, sobre todo este agosto ha sido muy importante en cuanto a los movimientos diplomáticos que hemos podido ver. Sobre todo en este caso Trump se ha querido colgar la medalla, la verdad, y pues bueno, parece que se ha intentado mover para llegar a este acuerdo de paz, aunque bueno, ya las conversaciones de paz en abstracto, esta diplomacia en abstracto no se puede entender. Tenemos que entender primero de dónde vienen, hacia dónde van y segundo, por supuesto, la realidad material de la guerra y en el frente. Es por eso que vamos a analizar entonces, pues digamos, las acciones más destacables durante el mes de agosto y también tanto en el frente como en la diplomacia, que la verdad que, como ha dicho ayer justo antes, ha sido bastante movido para lo poco que nos esperábamos por ser verano. Pero bueno, entonces, sobre la situación en el frente, ya desde hace unos cuantos meses ya lleva viéndose de que la situación en el frente es que Rusia está avanzando y Ucrania está resistiendo, ¿vale? Siempre decimos que le estamos llamando resistencia ucraniana, no en, parecido a la resistencia palestina, obviamente, sino porque está resistiendo a los golpes, que bueno, ya se vio con lo de Kursk, etcétera, que poco les duró la alegría de la contraofensiva, pero bueno, entonces el frente de Ucrania ya se está extendiendo por 1.200 kilómetros, 200 más que el año pasado, y la verdad que las acciones bélicas se están orientando sobre todo en este dinamismo del avance ruso y el aguante, poco aguante que puede tener, la verdad, ucraniano, pero bueno. Sí, es muy importante tener en cuenta sobre todo la situación en el frente, porque es lo que condiciona.
las conversaciones diplomáticas. Porque como bien ha dicho Julen, las conversaciones en abstracto, los acuerdos diplomáticos en abstracto no existen. Todos los acuerdos diplomáticos se dan sobre una realidad que hay en el frente. O como dijo Putin, sobre la realidad sobre el terreno. Bien, entonces, bueno, vamos a indagar y concretar un poco más cómo está la situación en el frente actualmente, ¿no? La tendencia de ambos bandos se caracteriza por Rusia protagonizando avances graduales pero constantes, con un enfoque en romper las defensas ucranianas alrededor de ciudades claves como Pokrovsk y Kramatorsk, aunque también en otras direcciones, mientras que Ucrania mantiene una postura defensiva en la mayoría del frente, con contraataques selectivos y utilizando drones y misiles contra infraestructuras rusas, es decir, en suelo ruso. Lo que ha explicado antes Julen. Rusia va avanzando poco a poco con operaciones quirúrgicas, pero constantemente. Y Ucrania lo que hace es defenderse y también suele realizar ciertos ataques a infraestructura rusa. Pero vamos a ser más exactos todavía para que entendáis dónde se están produciendo los avances rusos y las batallas más importantes del frente ucraniano. Pues bien, vamos a explicaros un poco ahora y ya sabemos que esto puede ser un poco lío, entonces vamos a poner en pantalla ciertos mapas para que no os perdáis y nos podáis seguir mejor, ¿bien? La mayoría de los combates se centran en el Donbass y más concretamente en la región de Donetsk. Todos los analistas y distintos institutos de guerra indican que las intenciones de Rusia es avanzar en dirección Pokrovsk, Kramatorsk y durante el último mes el ejército ruso ha conseguido importantes avances en esta dirección. Por un lado, en dirección Pokrovsk, Rusia ha conseguido un avance repentino cerca de la ciudad oriental de Dobroplilla, avanzando 10 kilómetros en un periodo de tiempo muy corto, y que está obligando a Ucrania a contener y a realizar una contraofensiva en las direcciones Dobroplilla y Pokrovsk, ya que, aparte de que los rusos realizarían un cerco sobre Pokrovsk si les sale bien, también pondrían en peligro las líneas de suministro a la ciudad clave de Kramatorsk. Y por otro lado, la toma de Chasiv Yar, que Ucrania por cierto lo desmiente, permite a Rusia no solo avanzar en dirección Kramatorsk, sino también atacar grandes ciudades en la zona de la región de Donetsk que están todavía bajo control ucraniano, como por ejemplo Druzhkivka y Sloviansk. Si Rusia consigue tomar Pokrovsk, que sufre actualmente la amenaza del cerco, que es lo que intentan hacer los rusos, un cerco a la ciudad, aparte de hacerse con un centro logístico clave de Ucrania, amenazarían Kramatorsk, que es el último bastión importante de Donetsk, que facilitaría en realidad el control total del ejército ruso de la región de Donetsk. Y si esto ocurre, la verdad que Rusia se pondría en una posición muy, pero que muy ventajosa en unas posibles negociaciones con Ucrania. Sí, sobre todo porque desde el principio, ¿no? Ya íbamos diciendo no siempre les han llamado los rusófilos a toda la zona del Donbass y bueno, se ve que ya lo tiene casi bajo control, entonces, pues bueno, si va a seguir avanzando como parece ser el caso, ¿no? Porque al final, en un principio, no sé si os acordáis, al principio de la guerra llegaron hasta Kiev, la gente se echaba las manos a la cabeza, que si Rusia quiere invadir Ucrania, nosotros ya veíamos que no, obviamente querría seguramente la parte del Donbass, primero por minería, segundo por cultura, por cercanía y por el trato que les dieron los ucranianos a los del Donbass, obviamente, por eso el pueblo quería también juntarse, pero que obviamente tanto avance a lo loco, luego no estás afianzando tus posiciones y lo que hemos visto ahora es todo lo contrario, ir muy poco a poco y afianzar y mucho las posiciones, que es lo que estamos viendo ahora con Rusia, ¿no? Parece que lo de Kursk fue casi traumático para Putin y es por eso que ahora ya se han lanzado con todo de verdad a defender todo aquello que toman y es lo que estamos viendo, ¿no? Por ahora han entrado los rusos por primera vez
Bueno, en Donetsk han podido entrar por primera vez desde el 2022 en la región de Dnipropetrovsk. Los nombres son cada vez más difíciles cuando entras, pero bueno, Dnipropetrovsk, y han capturado Zaporizhzhia y Novodiorivka. Vale, entonces lo que estamos viendo es eso, que el avance ruso está siendo muy duro para los ucranianos porque entran primero en una zona industrial muy importante, ya era minera, pues industrial también muy importante, y obviamente entrar más allá de lo que sería el territorio del Donbass también demuestra que se está afianzando en toda esa zona, que ya hemos visto en el resto de resúmenes, y bueno, luego también repasaremos un poco el alto porcentaje de toda la zona que tiene ya Rusia, pues digamos, afianzada o hecha suya, por decirlo de alguna forma. Entonces, también se han producido avances en el norte de Kharkov, obviamente, donde esto tenemos que unirlo un poco a Kursk, ¿no? A lo que decíamos, que obviamente Kursk, cuando entró Ucrania, entró a territorio ruso como tal, pero ahora que los echaron de Kursk, casi han aprovechado, digamos, el avance que llevaban para lanzarlos desde ahí, poder entrar en el norte de Kharkov y entrar así en la región de Sumy. ¿Para qué? Pues obviamente crear una zona de amortiguamiento, por así decir, y así evitarán una incursión directamente a suelo ruso, que fue lo que pasó en el caso de Kursk, que también hablamos de él y también dijimos que fue un avance muy importante para aquel entonces, y la verdad que no nos lo esperábamos, pero ya se ha visto que los han sacado, incluso casi les ha venido bien porque, como hemos dicho, están afianzando sitio, están creando zonas de amortiguamiento, y entonces a corto plazo parece ser que Ucrania, aunque consiga adentrarse, pues bueno, a territorio ruso le va a costar y mucho. Entonces, bueno, en la pantalla os vamos a poner un poco la comparativa de lo que sería la situación de Sumy y Kursk en agosto del año pasado y este agosto, para que veáis también cómo ha cambiado todo esto en cuestión de un año, y veáis de verdad cómo se ve esto en el frente, que a veces nos enredamos igual en pueblos y en nombres muy raros, y una vez lo veáis en el mapa seguro que lo vais a entender, y vais a entender por qué decimos todo esto de la lógica de que Rusia ataca y Ucrania se defiende. Entonces, al norte de Kharkov, sobre todo, se puede ver dónde Rusia ha avanzado por la zona de Vovchansk y Lipsy, con intención de llegar, en este caso, dentro del alcance de la artillería rusa de Kharkiv. Entonces, pues bueno, ya estamos viendo cómo están avanzando, y pues esto, la verdad, no tiene buena pinta para Ucrania ni en lo militar, y si no tiene buena pinta en lo militar, obviamente en lo diplomático os podéis imaginar que le va a costar bastante. Sí, yo quiero dejar muy claro a la gente que el tema de la relación que ha habido con la expulsión de los ucranianos de Kursk y ahora el avance que está haciendo Rusia en Kharkov y en Sumy, porque esa inercia ha permitido entrar por zonas que no es el Donbass. Porque el Donbass sí, siguen las peleas, ahí están enfrascados, en los que, bueno, Rusia poquito a poco va. Pero esa inercia que consiguieron los rusos al expulsar a los ucranianos de Kursk, ahora ha permitido entrar en territorio ucraniano que no es el Donbass, y están creando una zona de amortiguamiento para evitar que Ucrania realice un nuevo Kursk. Bien, o sea, que vuelva a penetrar en territorio ruso. Y lo están haciendo en Kharkov y en Sumy. Veremos hacia dónde va esto, pero poco a poco los avances que está haciendo Rusia, incluso en Sumy y en Kharkov, ya está desbaratando muchos de los planes de Ucrania. Bien, entonces vemos que en el Donbass, dirección Pokrovsk, Kramatorsk, ¿de acuerdo? Han entrado por primera vez en la región de Dnipropetrovsk, bien, que es una región importante, y además Sumy y Kharkov para crear una zona de amortiguamiento. Eso a modo de resumen para que veáis cómo está la situación en el frente. Y bueno, en general, en el pasado mes de agosto, las acciones rusas en el frente indican que ha ganado 466 kilómetros cuadrados de julio a agosto. Y os preguntaréis, ¿cuánto territorio controla actualmente Rusia? Pues bien, según los datos de los que disponemos actualmente, Rusia se ha hecho con 114.500 kilómetros cuadrados, o el 19% del territorio.
que viene a ser lo mismo. Pero, siendo más concretos todavía, tenemos que decir que se ha hecho con el 88% de la región del Donbass, lo que incluye casi la totalidad de Lugansk y el 75% de la región de Donetsk. A su vez controla el 74% de las regiones de Zaporilla y Gerson y pequeñas partes de Kharkov, Sumy, Nikolaev y Dnipropetrovsk. Bien, esto es lo que controla al fin y al cabo Rusia. Por eso mismo decimos que es muy importante tener en cuenta la situación del frente, porque claro, teniendo un control casi total sobre el Donbass, además se extiende más allá del Donbass y está ya tocando las narices a los ucranianos en otras regiones, ¿cómo va a aceptar Putin menos que lo que ya tiene realmente bajo control militar? Es que esto no es ser ni prorruso, ni menos prorruso, ni nada. Esto es realmente entender en lo que se basa la diplomacia. Que hay una guerra y hay unas negociaciones. Y es idealista pensar que Putin va a aceptar una cosa menor de lo que actualmente controla. ¿Puede aceptar? Sí. ¿Algo menor? Sí, pero algo. No una demanda de Zelensky que sea, no sé, que Rusia abandone por completo el Donbass. Es que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y ningún analista que está analizando actualmente las relaciones diplomáticas lo acepta. O sea, es que es un disparate pensar que Rusia va a aceptar una cosa menor de lo que ya actualmente controla. Sí, es que ya solo por mera lógica es absurdo lo que se suele decir, ¿no? Ya íbamos advirtiendo también de que tanto Rusia como Ucrania estaban teniendo una postura muy grandilocuente o de querer demasiado, ¿no? De extremos. Pero bueno, Rusia obviamente llega a ser lógico, porque Rusia está liderando ahora mismo la guerra y no Ucrania. Pero bueno, ya que hemos mencionado un poco las acciones diplomáticas, vamos a entrar en la diplomacia y en qué está pasando con esos acuerdos, ¿no? Que parecía que se estaban empezando a fraguar, pero bueno, ya hemos dicho 1000 veces que la situación del frente es un reflejo de cómo van a ir también las relaciones diplomáticas, obviamente, y tenemos que entender una para entender la otra, si no lo que ha dicho ayer, Rusia no va a querer menos de lo que ya tiene, ¿vale? Entonces, parecía Trump, sobre todo antes de afianzarse otra vez en el poder, que bueno, la gente le creía literalmente cuando decía que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, etcétera, y que él no iba a mandar armas y tal, porque no había abierto nunca una guerra ya, pero las ha continuado. Pero bueno, entonces esto le está siendo la verdad que un incordio, porque está siendo una guerra muy larga para lo que pensaban que podría ser, sobre todo porque a Rusia, o sea, a Estados Unidos le está comiendo la tostada a China. Y sobre todo con esta guerra de los aranceles que se vio, ¿no? Esta semanita corta pero intensa, ya por diciembre, yo creo que puede ser enero, algo así era, creo. Pues bueno, China la verdad que se la jugó y bien, y Estados Unidos no quedó tan bien. Entonces, Ucrania está siendo una piedra en el zapato, como se suele decir, y entonces parecía que de repente mejoró las relaciones una vez más con Ucrania. Ucrania ya Zelensky no se le lanzó, ¿no? Como en algunas reuniones sí que parecía que se envalentonó Zelensky, pero Trump lo rebajó y cuando vio que ya le estaba lamiendo la bota una vez más, se vino arriba, ¿vale? Entonces, obligó primero tanto a Ucrania como a la Unión Europea, los miembros de la OTAN, pero bueno, al rearme. Mejoró las relaciones con Ucrania y se vio entonces con fuerza una vez más para volver a amenazar a Rusia con aranceles del 100% si no iniciaba un proceso para el acuerdo de paz, que esto lo podríamos unir luego con lo de Alaska, etcétera, que ya hablaremos en un ratillo sobre eso. Y entonces abandonó también los Estados Unidos abandonaron la política de no enviar armas a Ucrania y la cambió. Entonces ahora dijeron que sí, que Ucrania iba a recibir defensas de sistema antiaérea, pero de fabricación estadounidense. ¿Se los iba a regalar? No, por supuesto. ¿Quién los iba a pagar? Los miembros de la OTAN. Europa con el rearme, ¿vale? Es el círculo perfecto para que Estados Unidos venda sus armas, las financie la Unión Europea y se las dé a Ucrania. Solo gana Estados Unidos, pero bueno, para ellos es una jugada maestra, obviamente. Ya se vio en la foto, ¿no? Como Donald Trump les explicaba a todos, entre ellos al presidente de Finlandia, que no sabía ni quién era, pero bueno, entonces
Para esto es para lo que va a servir el rearme, para financiar lo que antes Estados Unidos le regalaba a Ucrania, pues ahora se lo van a pagar los europeos o el que pille de por medio, por supuesto. Sí, es que al fin y al cabo la actitud que tiene Donald Trump para con toda la geopolítica es esa actitud de si intento sacar cacho de todo lo que pueda, lo hago. Lo hago. Porque al principio, con la discusión de Zelensky, todos empezaron a tachar a la administración de Trump como si fueran prorrusos. Y al ver que no podía torcer el brazo de Putin, empezó otra vez a redirigirse a Ucrania. Pero esa reorientación de la diplomacia estadounidense no pasa por lo que hizo, por ejemplo, Biden, que es, pues bueno, intento apoyar a muerte a Ucrania porque me interesa mantener esta situación y junto con la Unión Europea vamos a seguir apoyando a Ucrania en un tú a tú. No, 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 no. Trump ya lo que ha hecho es, bueno, pues si hay que seguir apoyando a Ucrania, se apoya, pero me voy a beneficiar de esto. Ya no voy a enviar yo armas, sino que yo fabrico las armas, me las compra los europeos y a través del sistema de la OTAN se lo damos a Ucrania. Y ya está. Y así, bueno, si se mantiene la guerra, pues que mi industria armamentística se beneficie. A eso es lo que ha jugado Donald Trump, al fin y al cabo. Y ante la amenaza que hizo Donald Trump de imponerle aranceles del 100%, porque, bueno, Putin tampoco es tonto, sabe perfectamente que eso le puede doler, pues Putin jugó sus cartas y aceptó reunirse con Trump en Alaska para aparentar empezar un diálogo que pudiera conducir a un proceso de acuerdo de paz. En este sentido, el 15 de agosto se celebró la tan esperada reunión entre Putin y Trump en Alaska que acaparó la atención de todo el mundo. Sin embargo, esta reunión tenía más carácter simbólico que una acción efectiva para llegar a un acuerdo de paz. O sea, hay que dejarlo muy claro, porque la reunión entre Putin y Trump en Alaska no ha servido para detener la guerra, no ha servido ni siquiera para dar un paso para detener la guerra, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Pues porque Estados Unidos y Rusia no sacaron nada en claro de la reunión que mantuvieron en Alaska. Y no se ha avanzado en el proceso de paz. Están otra vez en el mismo punto de partida. O sea, todo parece indicar que Putin explicó a la administración Trump las causas profundas de la guerra, le dejó muy claro que demandan una Ucrania neutral y que un acuerdo de paz sin cesiones territoriales no va a ser posible, porque actualmente Rusia controla ya casi el 20% del territorio ucraniano pre-2014. Entonces, pues, si no es teniendo en cuenta la situación del frente, no se va a llegar a ningún acuerdo. Eso sí, la reunión mantenida entre Estados Unidos y Rusia en Alaska supone un cambio significativo de Estados Unidos respecto a Rusia porque desde el comienzo de la operación militar especial, Estados Unidos no se había ni planteado conversar con Rusia. Eso nosotros ya lo criticamos, ya dijimos que cómo se va a llegar a un acuerdo de paz si ni siquiera se sienten con Putin a hablar. Pues Donald Trump ha roto con esa política de no escuchar a Rusia, no sentarse con Rusia y aislar a Rusia y ahora reconoce a Rusia como un interlocutor vital para poder llegar a un acuerdo de paz y con el que se tiene que negociar para llegar a un acuerdo. Pero es que esto es totalmente lógico. Es que es lógico, no sé qué pensaban los europeos o la anterior administración, que es la administración Biden. Es que en realidad no sé qué pensaban, no sé cómo iban a llegar a una paz o si realmente creían que Ucrania iba a ganar la guerra. Pero bueno, esto Donald Trump lo ha roto y en parte pues ha creado una grieta en la alianza atlantista. Bueno, alianza, ya me entendéis, que no es más que la supeditación del resto de los países a Estados Unidos. Sí, una subordinación total. Además, yo ya cuando vi que Lavrov llegó con la chaqueta esta de CCCP de la Unión Soviética y es que nos guste más o nos guste menos, es verdad que justo Lavrov y estos políticos tienen un nivel tanto académico como de presencia diplomático muy alto. Entonces, yo es que
no me gusta imaginarme que la gente es tonta o que la gente, no sé, funciona sin pensar, sobre todo a esas escalas y con esos intereses tan grandes. Pero yo sí que creo que los estadounidenses menospreciaron el nivel de los rusos y que sí que se creían que les iban a seguir muchísimo más y que iban a, pues bueno, a regalarlo o algo así, porque si no, no tiene lógica reunirte con ellos para no llegar a ningún acuerdo, ¿no? Pero bueno, esto fue el 15 de agosto, lo que acabamos de hablar. Entonces, el 18 de agosto, después ya, Trump mantuvo una doble sesión de reuniones en la Casa Blanca, ya recibiendo a sus aliados, que bueno, aliados lo de siempre, ¿no? Pero bueno, entonces, primero con una delegación ucraniana y Zelensky mismo, que también criticamos cuando Estados Unidos quiso reunirse con Rusia para llegar a un acuerdo de paz sin Ucrania, pues es lo mismo, ¿no? Necesitan los dos actores, pero que hablen de cosas factibles. Pero bueno, entonces se reunió primero con la delegación ucraniana y con Zelensky, que si no me equivoco fue de las primeras veces que no fue con traje militar, que fue todo de negro desde arriba a abajo, sin ninguna insignia, etcétera. Y después, con los líderes de la Unión Europea, incluido el propio Zelensky, también los reunió a todos en su despacho, que nos dejó esta imagen que os vamos a poner por la pantalla. Humillante si eres proeuropeísta, pero la verdad que gracioso y redundante para nosotros, ¿no? Porque es que mira que avisamos, mira que decimos que no se puede ser lacayo de los Estados Unidos, etcétera. La gente dice que no lo son, que somos países soberanos y soberanía militar. Y luego ves estas imágenes y es que ya una imagen vale más que 1000 palabras. No me vale eso de no soberanía armamentística, no. Lo único que quieres es pagarle más dinero a Estados Unidos y lamerle la bota cuando no se sabe ni tu cara ni dónde está el país. Pero bueno, entonces es la representación gráfica de uno de los polos de la geopolítica actual, al menos el polo que representaría, obviamente, Estados Unidos encarnado en ese señor naranja que vemos presidiendo la mesa. Pero bueno, entonces, Trump hizo hincapié, obviamente, en esta reunión, en celebrar una reunión con Putin y con Zelensky, por primera vez los dos presidentes, mediado obviamente por sí mismo, por Donald Trump, y Estados Unidos parece que ya lo del alto al fuego lo están dejando de lado porque obviamente Rusia va ganando en el terreno y no va a querer un alto al fuego para nada y no hay nada que ofrecerle ahora mismo a Rusia para un alto al fuego. Y pues bueno, se ve que se puede saltar incluso, ¿no?, el propio alto al fuego y llegar directamente a un acuerdo de paz, quitándote todas estas trabas y alargando este sufrimiento que llevan tanto los ucranianos como los rusos, que lo están sufriendo obviamente, es una guerra, y acabar con esto cuanto antes, llegando directamente al acuerdo de paz. Entonces, Estados Unidos ya se está viendo que no se consideran ellos mismos como la principal defensa, como los defensores de Ucrania, que, como bien ha dicho ayer, con Biden sí que se encarnaban como adalides de la defensa ucraniana, etcétera, y ahora parece que no, parece que de alguna forma la Unión Europea, perdón, sería esta principal defensa de Ucrania y Estados Unidos simplemente le iba a decir dar, pero no, le iba a vender los medios a Ucrania, mientras que la Unión Europea le paga a Estados Unidos, pues sobre todo, según parece, con la Fuerza Aérea, etcétera. Entonces, bueno, es que viéndolo así de fuera es bastante cómico si tú eres parte de la Unión Europea, ¿no?, querer entrar en esa dinámica, pero bueno, es que literalmente es lo que está haciendo Donald Trump y no parece que está teniendo muchas trabas por parte de sus aliados por ahora. Bueno, sí tenemos que decir también que en los últimos días Donald Trump sí ha empezado a hacer un esfuerzo mayor respecto a las famosas garantías de seguridad que exigía Zelensky, que a ver, es normal que exija garantías de seguridad, yo lo entiendo perfectamente. Y si bien Estados Unidos sigue entendiendo a la Unión Europea como la principal línea de defensa, ha dicho que Estados Unidos, bueno, de alguna forma protegerá, pues por ejemplo, con la Fuerza Aérea, con acuerdos parecidos como los que tiene actualmente Estados Unidos con Israel o Colombia. Entonces, bueno, pues se puede ser una garantía de seguridad para Ucrania, aunque ya veremos en qué se acaba cerrando esas garantías de seguridad, porque Rusia, depende de qué garantías de seguridad le ofrezcan a Ucrania, se va a cerrar en banda. Pero bueno,
Sí tenemos que decir que, bueno, todas estas acciones diplomáticas suponen un breve avance en las negociaciones diplomáticas de los blandos implicados en la guerra y también de las acciones de Trump. Bien, porque si bien al final está tocando tierra Donald Trump, bien, porque el hombre se puso en las nubes creyéndose que era Dios que podía detener la guerra y ahora ya toca césped el hombre y está viendo de que está siendo muy, pero que muy difícil, porque el liderazgo de Estados Unidos está muy dañado en la geopolítica. Pero, siendo sinceros, las posturas de Rusia y Ucrania siguen siendo maximalistas y antagónicas, puesto que ambos parten, o sea, de demandas que son difícilmente conciliables. O sea, mientras que Rusia no sale de su postura de controlar todo el Donbass, incluidas las zonas que aún no controla militarmente, exige la neutralidad de Ucrania, es decir, que no entre en la OTAN, y no quiere ni oír hablar de presencias de tropas occidentales en Ucrania a modos de garantías de seguridad, que en todo caso Rusia dice que se muestra dispuesta a permitir garantías de seguridad, pero sobre la base de la ONU, que no es ninguna tontería, porque ya estaríamos hablando de fuerzas, pues por ejemplo podría estar China, podría estar India y demás, quiere implicar a sus aliados, ¿no? Pues Ucrania parte de la postura de que no va a negociar la cesión de territorios porque su constitución no se lo permite y exige la total retirada de las tropas rusas, incluso los territorios del Donbass que hace tiempo que ya no controla. Entonces, claro, es que vemos que son posturas que, ¿cómo se va a llegar a un punto intermedio si ambas posturas están en dos polos opuestos? O sea, ¿cómo se puede exigir el control del todo el Donbass mientras que Zelensky dice que no vamos a hacer territorio porque la Constitución no lo permite? Es que es muy difícil llegar a un acuerdo. Es muy, muy difícil. Pero la cuestión aquí es que el que tiene la sartén por el mango es Rusia. Porque Rusia sigue avanzando poco a poco y está dispuesta a regar la guerra lo que sea, porque sabe perfectamente que los aliados otanistas y europeos de Ucrania no van a poder seguir manteniendo Ucrania durante mucho tiempo, porque ya muchos de los aliados europeos de Ucrania están desangrando su propia economía. Claro, entonces Rusia, ¿qué es lo que hace? Dilata al máximo las negociaciones, el proceso diplomático por un acuerdo de paz y sigue avanzando en el frente, como os estoy diciendo. Y que no os sorprenda que en los próximos meses Rusia avance aún más en Ucrania. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez sí pueda haber una especie de presión sobre Rusia a modo de aranceles o alguna cuestión, bien, y que Rusia para poder contrarrestar todo esto meta una marcha más y controle más territorios o literalmente, pues eso, avance en posiciones clave como por ejemplo dirección Pokrovsk, Kramatorsk y quiebre literalmente la línea de defensa que hay en la región de Donetsk. Y claro, ya controlando todo Lugansk y Donetsk, cuidado porque esto ya es otra cuestión en la guerra en Ucrania. Exacto, entonces, bueno, yo creo que con la guerra entre Rusia y Ucrania ya podemos dar esto por finalizado y pasar a un nuevo tema, un tema, bueno, que ya llevamos mucho tiempo hablando en el canal, como es la guerra entre la resistencia palestina y el Estado de Israel, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que seguir hablando del proceso de colonización y del genocidio, que es lo que es, abiertamente, obviamente, y todas estas operaciones militares de limpieza étnica que se están llevando a cabo en el propio territorio, tanto, sobre todo, en Gaza, que se está conociendo, y también en Cisjordania, que a veces parece que la dejamos de lado con esta guerra en Gaza, ahí no nos podemos olvidar que es en toda Palestina directamente. Entonces, sobre todo para todos aquellos que te preguntan, ¿no? A ver, ¿y tú defiendes el 7 de octubre de 2023? Y que se creen que esto empezó el 7 de octubre. Bueno, justo ayer vi el documental de No Borderland, que la verdad que es muy buena, habla, además es previo al 7 de octubre del 2023, y a mí me gustaría preguntarles, ¿no? Si ellos defienden el 6 de octubre o el 5 o el 4 o el 3, ¿no? Como han ido directamente echándolos de su territorio histórico, literalmente, y queremos sobre todo
desmentir, bueno, si es que se desmiente solo con analizar objetivamente la guerra, pero queremos desmentir de que Israel lo único que quiere es liberar a los rehenes y que la guerra acabe, es mentira, obviamente, ¿vale? Porque además, si algo está haciendo muy bien la resistencia palestina es se está quitándole la careta públicamente con las acciones que está llevando Israel a cabo y de una forma que están aguantando muchísimo, incluso para mí, que yo solo con ver el documental ya me enervo, pues no entiendo cómo, o sea, imaginaros la fuerza vital que tienen que tener para aguantar todos estos choques y tener una estrategia tan clara y que en todos los lugares de Palestina todos los palestinos sigan esta resistencia. Obviamente cada uno con las armas que tiene, pero bueno, es absolutamente desproporcional y es por eso que queremos subrayar que cuántos muertos lleva ya Israel a sus espaldas desde el 7 de octubre del 2023, de antes, desde 1948 ya llevan, lo están llevando a cabo, nos podríamos remontar más atrás, obviamente tenéis un montón de vídeos en el canal hablando sobre la cuestión palestina, tenéis obviamente el libro de Oyer también que aprovecho aquí para enseñarlo un poco, el libro negro del sionismo, justo lo tenía aquí al lado, y no quiere hacer justicia, obviamente, no quiere que se suelten los rehenes, ni Netanyahu, ni realmente ninguno del gobierno israelí realmente está llevando a cabo todo esto para liberar a los rehenes y liberar a Palestina de Hamás, no, obviamente. Desde el 7 de octubre del 2023, Israel ha asesinado como mínimo 63.000 personas. Tenemos que tener en cuenta que estos son números oficiales y a la baja, ¿vale? Es decir, asegurándolo, ¿vale? Todavía hay muchos fallecidos bajo los escombros, gente que no se sabe dónde está y obviamente Israel no permite la entrada a periodistas. Si no permite la entrada a periodistas, va a ser difícil tener transparencia, sobre todo cuando una guerra se está llevando a cabo, con lo cual hay gente que lo aumenta a 100.000, otros dicen 73.000, pues bueno, mínimo 63.000, según sabemos, y desde que especialmente Israel quiso romper el alto al fuego al cual habían llegado con la resistencia palestina en marzo de este mismo año, de este 2025, Israel ha asesinado a 11.178 personas. Es que es una auténtica barbaridad. Es que yo creo que ya todos los argumentos que tienen los sionistas, por mucho que las repitan 1000 veces, ya no se las cree nadie. Nadie. Pero es que incluso ha habido un viraje en la propia prensa occidental respecto al relato de lo que está pasando en Palestina. O sea, los sionistas no pueden seguir diciendo liberar a los rehenes, la resistencia palestina tiene lo que tiene porque sigue teniendo rehenes, que a Netanyahu y al resto del gabinete les da absolutamente igual los rehenes. Y no hay nada más que ver cómo tratan, por ejemplo, a los familiares de los rehenes cada vez que salen a protestar en Israel. O, por ejemplo, cómo cuando ponen sus objetivos, liberar los rehenes es lo último. Antes está la anexión de Cisjordania, la conquista de la ciudad de Gaza, erradicar a Hamás, etc., etc. Pero liberar los rehenes es lo último. Es que no les importan los rehenes. No les importa absolutamente. Porque si no, podrían haber aceptado distintas propuestas de alto el fuego. En el que, por ejemplo, en la última propuesta que la resistencia palestina ha aceptado, estaba la liberación de los rehenes y no lo han querido, porque han visto que existe una oportunidad para meter una marcha más en el proceso de colonización. Y bueno, también tenemos que decir que al final les ha costado, pero al final los distintos organismos internacionales han confirmado la existencia de la hambruna en Gaza provocada intencionadamente por Israel debido al impedimento de entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la destrucción total de tierras de cultivo y demás formas de conseguir alimentos dentro de la franja. Lo que nos hace muchísima gracia es que muchos anticomunistas, que en general son sionistas, muchos anticomunistas, que tratan de insultarnos, de insultar a los comunistas llamándonos empobrecedores, zurdos empobrecedores, hambreadores, que lo único que ha traído el comunismo es hambre, vete a Cuba, que si el Holodomor, que es el gran salto adelante de Mao y demás, pero cuando ven delante de sus narices
que su querido Estado de Israel provoca una hambruna generalizada dentro de Gaza, miran para otro lado. E incluso lo niegan. ¿Vosotros sois los negacionistas de la hambruna en Gaza? Nosotros explicamos muchas de las cuestiones que ha habido en la historia del comunismo y los errores que se cometieron, pero esto no es un error. Esto es una política de Estado de Israel, de provocar hambruna para matarlos de hambre a los palestinos, a los niños palestinos, y a reporteros y demás activistas. Porque no matan a militantes con el hambre, matan a la población civil. Sois ridículos, es que así de claro. Porque ya las mentiras no se las cree nadie. Nadie. E incluso ya no podéis ni negar la evidencia porque los organismos internacionales reconocen que existe hambruna. Pero la actitud también de pasividad del mundo ante lo que está pasando en Gaza e incluso el blanqueamiento del Estado genocida de Israel también tiene que ver con el ataque a la verdad que está haciendo Israel y el sionismo internacional. Porque, si os fijáis, el 8 de octubre de 2023, todo empezó, como dicen los sionistas, el 7 de octubre, pues el 8 de octubre hubo una propaganda masiva, que si bebés decapitados, que si violaciones, etc, etc. Empezaron con una propaganda falsa en contra de la resistencia palestina para deslegitimar la resistencia palestina. Eso ya no se la cree nadie. Poco a poco empezaron a aplicar censura. ¿Y qué es lo que hacen ahora mismo? Pues matar periodistas. Eso es lo que hace Israel. Mata periodistas. En agosto ha sido muy sonado el asesinato de 5 periodistas en un ataque al hospital Nasser en Gaza, que ya eleva la cifra de periodistas asesinados por Israel a 247. Esto es muy fuerte, porque Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para hacer periodismo. Y es que esta es la política de Israel respecto al periodismo y la verdad. Matar a los periodistas, intentar que la verdad no salga. Porque, no sé si sabéis, pero Israel no permite la entrada de periodistas de terceros países o periodistas independientes a la Franja de Gaza. No vaya a ser que se vea lo que está pasando realmente. Por si acaso. Entonces, esa es la política. Censura, manipulación y matar periodistas. De esta manera se acaba, bueno, ya no tanto, pero trata de justificarse de cara a la comunidad internacional, que no funciona porque Israel es cada vez más un estado paria en el ámbito internacional. Es que además, a mí me da rabia porque obviamente, no defiendo, pero entiendo lo que está llevando a cabo Israel desde la lógica del sionismo, desde la lógica de la historia de Israel. Me he preocupado en leer sobre esa ideología. Oyer ha escrito un libro sobre eso y por qué está llevando a cabo todo esto Israel, y lo entendemos y ya está, pero es lógico. Pero que todavía la gente intente buscar una justificación desde el humanismo, la democracia, que no, que es imposible, físicamente imposible. Y lo que no puede ser es que estuviesen diciendo que Rusia estaba utilizando el hambre como arma de guerra, que estaba quitándole las tierras a los ucranianos, envenenando las tierras, si llevan haciéndolo los colonos israelíes desde 1948 como mínimo. Ahora se ha intensificado y eso no es un problema, no los echan de los deportes, ni de las olimpiadas, ni nada. Ahí ya se está viendo la doble cara que pueden llegar a tener, la doble vara de medir, que la verdad que yo espero que les cueste muy caro, la verdad, porque al menos en el siglo XXI está siendo de las cosas más vergonzosas, y que todavía haya gente que dice que es difícil posicionarse en un asunto así, no. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Depende del alcance mental de cada uno. Entonces, también durante agosto es verdad que tanto alguna parte de la comunidad internacional como los palestinos sí que podían albergar cierta esperanza de que, bueno, una posibilidad de que podría haber otro nuevo alto al fuego, ya que la resistencia palestina aceptó la última propuesta para el alto al fuego de Israel, que bueno, incluía obviamente liberación de rehenes, de gente muerta también, de los cuerpos, devolución, etcétera. Y la resistencia palestina lo admitió, dijo, venga, vale. ¿Qué hizo Israel? Nada, no se habla de eso, se habla de otra cosa, y así negar que la resistencia palestina aceptó el alto al fuego que planteó Israel. Israel ha evadido todo esto y iba a haber cese de acciones armadas durante 60 días.
sorpresa, no lo aceptó Israel, pues no, tampoco ha dado excusas, es decir, no necesita, ha seguido con la violencia y el genocidio y ya está, y dice que sí, estudiará y ya reanudaremos las conversaciones, pero mientras que ha hecho profundizar la colonización y el genocidio que está llevando a cabo en toda Palestina, sobre todo ahora en Gaza y en Cisjordania. Entonces, viendo la lógica desde la piel de Netanyahu, ¿no? Si se puede entrar en esa piel, pues obviamente lo que él quiere es alargar la guerra al máximo, porque es que le está haciendo un favorazo al imperialismo, sobre todo a Estados Unidos, encarnado, ¿no? Como ente imperialista mayor, pero bueno, al imperialismo en general, a la lógica del capitalismo, ya que bueno, primero quiere alargar porque se tiene que enfrentar también dentro de su país a juicios pues, debido a corrupción, etcétera. Tendría que dar muchas respuestas que pueden ser incómodas. Entonces, cuanto más alargue la guerra, para él personalmente mejor, porque se va a mantener en el poder. E incluso si gana algo, pues bueno, podrá limpiarse la cara y que la gente se olvide de eso. Por ahora, la verdad es que no podemos decir que Israel esté ganando, porque por mucho que haya asesinado a muchos palestinos y haya invadido muchas zonas, no está consiguiendo que desaparezca jamás, no está consiguiendo rehenes, entonces, cara al público, no está teniendo muy buena pinta. Pero sobre todo, lo que siempre decimos, ¿vale? Israel es literalmente el defensor del imperialismo y de los intereses imperialistas, podemos decir de estadounidenses también, pero bueno, en Oriente Próximo. Y es más que evidente, porque también Israel se está metiendo a su vez con Irán, se mete con el Líbano, Siria, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que este último año está siendo redondo para el imperialismo, porque Siria desaparece, porque Irán se tambalea, no sabemos muy bien hacia qué lado está yendo. Están atacando a los yemeníes, que la verdad luego hablaremos de ellos, pero bueno, son de los pocos que se han mantenido firmes desde el principio y siempre lo hemos dicho desde el 7 de octubre, obviamente. Entonces está llevando a cabo todos esos planes que el imperialismo per se, que los estadounidenses no se atreverían a llevar a cabo. Han derrocado literalmente a Bashar al-Assad, que era uno de los sueños más húmedos que tenía el imperialismo. Derrocaron de antes, obviamente, Egipto, Irak, etcétera. Y bueno, habrá que ver a Irán lo que le depara el futuro. Hezbollah también con Líbano, después entraremos en un rato. Los hutíes también a ver si consiguen aguantar, pero bueno, entonces no es ninguna casualidad. El Estado de Israel es literalmente la extensión del imperialismo en occidental, perdón, en Oriente Próximo, obviamente, y sigue las mismas lógicas que llevan a cabo literalmente desde Occidente. Obviamente ellos no se podrían destapar y Estados Unidos no puede entrar y asesinar a Bashar al-Assad, obviamente tienes que dar una justificación, pero bueno, si lo hace Israel, que al final luego dices que ha sido Netanyahu, luego quitas a Netanyahu y ya está, lo utilizas como un monigote y al final la cosa es llegar a la misma conclusión, que por ahora han conseguido echar a Bashar al-Assad y habrá que ver, como siempre decimos, lo que pasa con Irán, pero bueno, es la lógica dialéctica que está llevando a cabo en este caso entre el sionismo internacional y sobre todo su centro claro, que es Israel. Y bueno, para ser un poco más exactos con lo que ha pasado militarmente hablando en Palestina, pues hay que decir que a principios de agosto el Estado Mayor israelí aprobó un plan para tomar el control total de la ciudad de Gaza. Y no ha sido hasta finales de agosto, finales de mes, cuando el ejército de Israel ha declarado la ciudad de Gaza como zona de combate peligrosa, suspendiendo la entrega de ayuda humanitaria e iniciando las primeras acciones para controlar la ciudad de Gaza. A mí lo que me sorprende es que Israel nuevamente se atreva a tratar de invadir Gaza cuando la anterior operación Carros de Gedeón, ¡guau! ¡Qué nombre más legendario, más místico!, ¿no? Fracasó completamente. Y eso lo admiten los propios israelíes. El propio Estado Mayor israelí no ha tenido otra que admitir que fue un auténtico fracaso la operación Carros de Gedeón. Y este nuevo intento de tomar la ciudad de Gaza y posteriormente toda Gaza también va a fracasar, porque es que Gaza va a ser la tumba del sionismo.
Bien, pero Israel no solamente se centra en Gaza, sino que tiene el otro ojo puesto en Cisjordania, porque el objetivo histórico del sionismo desde la conferencia de Biltmore de 1942 es convertir Palestina en un estado judío o sionizar Palestina, que es lo mismo. En este sentido, el pasado 20 de agosto Israel aprobó un proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania. ¿Qué va a implicar o qué puede implicar este proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania? Pues bien, según este plan, Israel construirá alrededor de 3.400 viviendas en el área E1 East 1, que linda por el nordeste con Jerusalén Oriental, cubre 12 kilómetros cuadrados y este plan crearía un enlace directo con Jerusalén y separaría el norte de Cisjordania del sur. Dividiría literalmente Cisjordania e impediría el desarrollo en el centro de una zona urbana palestina que conectaría Ramallah, Jerusalén Oriental y Belén. Entonces, dividirían completamente Cisjordania, crearían en la mitad el área East One, lo conectarían con Jerusalén e impedirían un desarrollo urbano palestino. ¿Y por qué hacen esto? Esto no es ninguna casualidad, sino que este plan es un plan bien meditado por parte de los sionistas. ¿Para qué? Para hacer inviable la creación de un futuro Estado palestino y que todos los reconocimientos internacionales que se están produciendo últimamente al Estado palestino, como Francia, el Reino Unido, Canadá, Portugal, queden en nada, porque no habrá nada que reconocer. Si no hay posibilidad alguna de crear Estado palestino, ¿qué vas a reconocer? Nada. Y es que está más claro que nunca que la solución de dos estados no es ninguna solución. Y esto lo saben tanto los sionistas como los palestinos y los antisionistas de todo el mundo. Porque un Estado palestino anula el Estado de Israel y viceversa. Y además, ¿dónde se va a crear el Estado palestino? Ya vemos cuáles son las acciones de los sionistas. Gaza es un campo de concentración al aire libre. Y Cisjordania lo van a dividir en dos. Y actualmente, con los distintos asentamientos ilegales que hay, hacen inviable la creación de un Estado ahí. ¿Qué van a obligar a Israel? ¿Sacar todos los asentamientos de ahí y de expulsar a todos los colonos? Es que es pura ilusión. O sea, la solución de dos estados no es más que autocomplacencia. Es una solución pseudo-pacifista y sobre todo equidistante que condena a los palestinos a abandonar su lucha por la liberación nacional. Y no es posible un Israel más democrático o no sionista. No se puede hablar de un Israel sin sionistas. Porque de la misma manera que no puede existir sionismo sin Sion, no puede existir Estado de Israel sin sionistas. Porque un Estado de Israel sin sionistas sería un Estado palestino. Y si no hay colonos sionistas, serían palestinos de religión judía. Esto hay que dejarlo muy claro, porque he visto a personas que defienden la desionización de Israel. Es que la desionización de Israel implica la creación del Estado palestino. Entonces, no hay solución de dos estados posible. No se puede aplicar dicha política en la cuestión palestina. Y es que es algo que parece básico, pero que parece ser que a la gente le cuesta entender. Pero nosotros hemos sido claros desde el principio. Y lo que dice Oyer es mera complacencia, autocomplacencia, para no sentirte tan mal enfrente a un genocidio y eso de que, bueno, es una situación difícil, ¿verdad? Pero bueno. Siguiendo un poco también con la lógica de la guerra entre la resistencia palestina, lo que sería el eje de la resistencia, e Israel, vamos a entrar en otro país cercano, como sería el Líbano, donde tenemos también a la milicia armada dentro del eje de la resistencia, que sería Hezbollah, porque las ambiciones sionistas no se centran simplemente en la histórica Palestina, en todo el territorio, este pseudo triangular que tenemos todos en mente, porque aquí tendríamos que tener en cuenta el Gran Israel, un proyecto sionista que no se esconden en ningún momento por demostrarlo, ¿vale? Están en los mapas, hay libros escritos sobre ello, etcétera, etcétera, con lo cual no se esconden, es una realidad física, material y tangible. Entonces, hay
una contradicción entre el Estado de Israel actual y lo que querrían crear ellos, el Gran Israel o el Eretz Israel, que sería la tierra de Israel, que se extendería muchísimo más hacia los países colindantes sobre todo, y así ganar un espacio vital, ¿no? Como se le suele llamar. Pero bueno, entonces, con esto que conseguiría primero Israel, pues, aumentar su espacio vital, como hemos dicho, aumentar la esfera de control de territorios, y gracias a ello tendrían un enclave súper importante, un centro de mando para el imperialismo mundial, occidental en este caso, estadounidense, directamente en Asia, directamente en Oriente Próximo, gracias a este estado genocida, títere que tendríamos ahí con esto del Gran Israel, y obviamente así poder favorecer al sionismo y al imperialismo en general en todo Oriente Próximo, que la verdad que hasta hace muy poquitos años era un territorio hostil para el imperialismo y muy difícil en el que moverse. Y además es que decimos muchas veces que Israel es la extensión del imperialismo occidental en Oriente Próximo para dominar a las naciones árabes, pero si queremos ser un poco más coloquiales, para que nos entienda la gente, hay que decir que Israel es el perro de presa. Bien, o sea, tienen al perro de presa ahí, tienen al pitbull ahí, para ir mordiendo a los países que están al lado. Y es que además Israel se autojustifica con el proyecto mesiánico del Gran Israel, que abarca Líbano, Siria, Irak, el norte de Arabia Saudí, el Sinaí, o sea, y si quieren también todo el mundo, ya que estamos, ¿no? Y bueno, esto lo ligamos un poco a lo que está pasando actualmente en el Líbano, que exista Hezbollah, que es la resistencia libanesa, no es ninguna casualidad. Porque el Líbano sabe también que, bueno, y lo sabe por experiencia, porque ya ha tenido guerras con Israel, que si cae Palestina, los siguientes pueden ser ellos. Bien, en este sentido, Líbano se encuentra involucrado plenamente en la lucha antisionista. Como bien sabréis, desde el 7 de octubre de 2023, Hezbollah mostró su apoyo a la resistencia palestina y ha participado activamente en la lucha antisionista, pagándolo incluso muy caro, como con el asesinato de su líder Hassan Nasrallah o la decapitación de la cúpula dirigente de Hezbollah. Porque Israel, de un plumazo, decapitó todo Hezbollah. Bien, es verdad que se han reconstruido, pero fue un golpe muy muy duro por parte del sionismo a Hezbollah. Pues bien, en noviembre del año pasado, Israel y Líbano firmaron un acuerdo de alto el fuego que aún a día de hoy se mantiene en vigor. Y de este alto el fuego tenemos que destacar que Israel aceptó retirar gradualmente sus fuerzas hacia territorio israelí en un periodo de 60 días, mientras que Hezbollah se retiraría al norte del río Litani y quedaría el ejército libanés y las fuerzas de la ONU controlando la zona fronteriza. Sin embargo, ¡sorpresa! Ha habido múltiples violaciones del alto el fuego por parte ¿de quién? De Israel. ¿Por qué? Porque Israel lo que ha hecho es atacar constantemente el sur del Líbano. Lo intentó invadir, le salió mal y han realizado distintos ataques, como por ejemplo el último ataque que realizaron en agosto, asesinando al menos a 6 personas. Y es que Israel ha evitado a toda costa retirar sus soldados del Líbano. Es que no ha cumplido con su palabra. ¿Y por qué no ha cumplido? Porque ha querido condicionar su retirada al desarme general y total de Hezbollah. Mientras que Hezbollah le ha dado la vuelta a la tortilla y ha dicho que ellos no van a desarmarse y que no se van a retirar al norte del río Litani porque Israel sigue estando presente en territorio nacional libanés y supone una amenaza directa al pueblo y a la soberanía del Líbano. Entonces, claro, ¿qué clase de alto el fuego? ¿Qué clase de cumplimiento de alto el fuego estamos hablando, no? Exacto, es que Israel es una máquina de reventar acuerdos, de romperlos, tanto alto al fuego como cualquier acuerdo militar, sabes que lo va a destrozar, obviamente, pero bueno, lo de siempre, además se va a justificar de que no, es que el Líbano no ha quitado sus tropas tampoco, obviamente están en su territorio y ellos no los han quitado, pero bueno, entonces, en este sentido, no siguiendo esta lógica, el nuevo gobierno libanés, que bueno, se
constituye a principios de este año, está demostrando cómo lo único que va a llevar a cabo va a ser una sionización de parte de su territorio en principio, porque luego yo tampoco, aunque consiguiese el Eretz Israel que dicen, yo no las tengo todas conmigo de que no siguiesen expandiéndose por por algún peligro hasta llegar seguramente a China, pues, si ellos pudiesen. Pero bueno, entonces, ¿en qué estamos viendo esta sionización del Líbano? Pues primero, en la aceptación del gobierno libanés del plan de desarme de Hezbollah. Tenemos que recordar que Hezbollah no es el gobierno libanés, ¿vale? El gobierno libanés tiene un ejército libanés y luego está Hezbollah, que es una milicia. Aparte, Israel, uno de los cuerpos militares más potentes del mundo, está luchando contra milicias, contra gente de la calle, ¿vale? Entonces, el acuerdo al que han llegado sería el plan de desarme de Hezbollah y la presentación de un propio plan del Líbano para conseguir esto, el desarme de Hezbollah. Entonces, la resistencia libanesa, obviamente, no es idiota, no nació ayer, como quien dice, y sabe que tanto la Fuerza Armada libanesa como la ONU, los cascos azules, ONGs o todo lo que quieras, es estéril para defenderse de Israel y que a Israel le da igual quien se le ponga delante, que como bien ha dicho ayer, son perros de presa. Los van a atacar y después, si hace falta al perro de presa de turno, Netanyahu, Ben-Gvir o llámalo como quieras, lo apartas y sacas uno nuevo. Hace lo mismo, lo apartas, tiene un criadero de perro de presas, literalmente. Pero bueno, entonces... la ONU, cascos azules, llámalo como queráis, no va a evitar que Israel ataque al Líbano. Y además el Líbano, sobre todo Hezbollah, al ser uno de los que más han defendido, ¿no?, a la causa palestina, etcétera, pues son obviamente un enemigo de Israel. Entonces va a atacar, en este caso, la soberanía del territorio libanés, del estado actual del Líbano. Obviamente, Hezbollah no ha aceptado el desarme y ha dicho que como Israel continúe con las operaciones, no dudarán en defenderse, ¿vale?, en reanudar sus actividades militares contra el Estado sionista, contra Israel, que obviamente las va a seguir y obviamente no va a parar porque los cascos azules le digan que se pare. Y es que exista Hezbollah no es que exista una organización terrorista en el Líbano. Es que no es así. Y los primeros que saben que no es así son los propios libaneses. Hezbollah es la resistencia libanesa. Es una milicia chií. Sí, pero ha demostrado ser la resistencia libanesa. La resistencia antisionista libanesa. Son los únicos que han plantado cara a Israel en el Líbano. Y lo han pagado muy caro, con la eliminación de muchos de sus altos miembros. Pero lo han defendido. Lo defendieron en 2006 y lo han vuelto a defender actualmente. Y han sido de los primeros en salir a defender a Palestina bombardeando y atacando el norte de Israel, que lo han hecho inhabitable, por cierto. Eso es Hezbollah realmente. Y exigir el desarme de Hezbollah equivale a pedir la sumisión total del Líbano a Israel, la sionización del Líbano. Y eso no lo va a permitir Hezbollah. Y no es que solamente no lo va a permitir Hezbollah, es que no lo van a permitir ni los propios libaneses porque no están de acuerdo con el plan de desarme de Hezbollah. Es que implica una rendición. Implica una rendición. Nosotros ya dijimos en enero, cuando hicimos el análisis de las elecciones libanesas, que cuidadito. Cuidadito porque esto huele a maniobra occidental para colocar un títere sionizado y empezar a cargarse la resistencia libanesa. Y el tiempo nos ha dado la razón. 7 meses y nos ha dado la razón. Veremos si lo consiguen realmente aplicar el desarme. No creo que puedan, no lo creo, porque Hezbollah está en el Parlamento, sé que hay alguna otra organización chií o partidaria de Hezbollah que también está en el Parlamento y van a salir. Y no se va a poder aplicar el desarme y veremos eso en lo que deriva, porque igual es lo que le interesa también a Israel, generar esa polarización para ir a otra nueva guerra civil en el Líbano. Pues bueno, ya lo veremos y iremos informando de todo esto.
Ahora pasamos a otro país, pero dentro de la cuestión del eje de la resistencia, ¿no? De la lucha antisionista en Oriente Próximo, y ese país es Siria. Y llevamos bastante tiempo hablando de Siria, concretamente desde el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, que puso fin a la Siria baacista que conocíamos, y ahora tenemos un monstruo takfirí, un centro del terrorismo takfirí en Oriente Próximo. Bien, porque yo realmente me niego a llamar eso Siria, ¿no? Tendremos que utilizar la palabra Siria para que la gente sepa de lo que estamos hablando, pero es una auténtica vergüenza lo que han hecho con ese país, ¿no? Un país digno, un pueblo digno y combativo que ha resistido una guerra civil y se lo han cargado literalmente, ¿no? Porque Siria, que era un estado multiconfesional, con una economía en la que el estado tenía fuerte influencia en el mercado, en el que era parte del eje de la resistencia y aliado del bloque anti-occidental, de la noche a la mañana ha cambiado drásticamente todas estas cuestiones, porque Siria ha experimentado un proceso de islamización de mano de HTS. Está liberalizando y tratando de atraer inversiones extranjeras privadas al país, y se ha alejado completamente del eje de la resistencia para normalizar relaciones con Israel, alineándose también con Occidente y más concretamente con Estados Unidos. Si a eso tenemos que llamar Siria, yo me niego en llamar eso a Siria. Eso es un monstruo takfirí que han creado ahí, un títere del sionismo y el imperialismo occidental para dañar la resistencia palestina y al eje de la resistencia, como no, y de hecho lo han dañado enormemente porque les han quitado ese corredor terrestre que era Siria para el eje de la resistencia, que conectaba Teherán con Beirut y Gaza. Y es que tampoco queremos pintarnos de que tenemos una bola de cristal y lo adivinamos todo, o de que ya éramos expertos en el tema sirio antes de que pasase y entonces sabíamos hacia dónde iba a ir. No, lo único que hicimos fue primero analizar con las herramientas que nos aporta el materialismo dialéctico histórico, obviamente, y segundo, hablar con gente que está ahí, o con gente que tiene más gente ahí. El caso más claro es el de Firas, que os recomiendo encarecidamente que os veáis todas las entrevistas que tenemos con Firas, porque es que con ello vais a entender cómo está la situación en Siria, lo que sucedió y hacia dónde van a ir. La gente que nos decía que no, que era una revolución y que ahora las masas sirias debían tomar el poder. No, obviamente, y se veía claro, lo hablamos con Firas, y si queréis podemos hacer un debate entre el que quiera con Firas y que hable él con Firas sobre la revolución de Al-Jolani, ¿no? Pero bueno, entonces, tras tomar el poder, el propio Al-Jolani ya dijo que su intención era buscar una unidad. Bueno, unidad, en principio bien, ¿no? Obviamente Siria es un estado curioso en cuanto a religiones, en cuanto a etnias, etcétera, etcétera. Pero hay dos opciones de unidad, ¿no? Por un lado sería pues el caso con sus más y sus menos soviético, el caso yugoslavo, ¿no? Donde pudieron aunar pueblos tan diferentes dentro de un mismo estado, etcétera. Y el otro es literalmente quitarte a todo aquello que no sea lo que tú eres o lo que tú pretendes ser, que es lo que está llevando a cabo Siria abiertamente. Y a esos que decían que Bashar al-Assad era un asesino, etcétera, no sé por qué no están diciendo lo mismo con la misma voz sobre las hordas de Al-Jolani, ya que nos lo están demostrando, sobre todo en esta primavera se vio bastante claro, donde cometieron auténticas masacres es que por ahora sabemos que se ha cobrado la vida de 10.000 sirios, de hasta 10.000 sirios, que no es poco, porque estas persecuciones hacia las minorías sobre todo se dirigieron, en un principio al menos, en la zona de Latakia y Tartus contra los alawitas, y en julio después esto se redirigió todo hacia el sur de Siria, en este caso contra los drusos, asesinando incluso a 2.000 drusos, ¿vale? Que esto entra en conflicto con esto que exigía Israel, ¿no? De una Siria desmilitarizada, sobre todo el sur de Siria, que la quería desmilitarizada, etcétera. Obviamente no puedes desmilitarizar una zona donde se está produciendo un conflicto armado, al menos contra, por ejemplo, los drusos, con lo cual los israelíes, como les molestó, pues cogieron y bombardearon la capital, Damasco.
Es decir, bombardean a lo que en un principio está intentando ser tu aliado. ¿Por qué? Pues porque no está siendo lo suficientemente dócil para ti o no está haciendo lo que tú quieres que haga. Es que es una auténtica locura, es una máquina de destrozarlo todo, Israel. Pero bueno, y no es que, bueno, no solo esto que hemos dicho, ¿vale? Como si fuese poco, todos los asesinatos, etcétera, sino que la propia Israel ha incursionado una vez más a territorio sirio y ya anuncia públicamente que, bueno, que se va a quedar ahí, que ocuparán permanentemente estos lugares y ya está. Y que hay que seguir con esto de la desmilitarización, que si no ya han avisado lo que pueden llegar a hacer. Entonces, a principios de agosto ya hubo ciertos choques, sobre todo con los kurdos, que también podríamos hablar de lo que ha pasado, ¿no? Con Kurdistán, el cese de las armas, etcétera, pero bueno, aquí lo tendrán un poco más difícil y sobre todo entre los kurdos y las hordas de Al-Jolani, que esto sí que demuestra cómo HTS, Al-Jolani, quiere llevar esta unidad nacional pero no aceptando toda la variedad étnico, religioso, lingüístico, nacional que puedas tener dentro de un territorio, sino al revés, limpiando de elementos no queridos y creando un estado propio hecho para ti, un poco parecido a lo que está haciendo Israel, pero con las particularidades sirias que quiere HTS en este caso. Es que Al-Jolani ha ido contra los alawitas en Latakia y Tartus, contra los drusos en el sur de Siria y contra los kurdos en el Kurdistán sirio. Ha ido contra todas las minorías existentes, bueno, y los cristianos también. O sea, ha atacado a todas las minorías existentes en Siria. Y todavía tiene el valor de hablar de que quiere una unidad nacional. ¿Pero qué unidad si te estás cargando a todos? Están haciendo persecuciones y pogromos en el interior de Siria para realmente crear la Siria que tú quieres, no la Siria multiconfesional que había, y se justifican diciendo que hay que eliminar todos los resquicios del baacismo. O sea, eliminar los resquicios del baacismo es literalmente limpiar y perseguir y cometer masacres contra las minorías que hay en Siria. Que no es que esa gente sea alawita, drusos o kurdos, son sirios. De pleno derecho, que a la gente se le olvida. Que esa gente son sirios de pleno derecho. Y lo han sido durante décadas. Y ahora los quieren eliminar sistemáticamente. ¿Para qué? Para tener la menor disidencia posible. Y el tema de Israel, aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque a la gente lo utiliza, no de que Israel entre en Siria, que Israel bombardea Siria como excusa para decir, ves, os lo hemos dicho, Siria e Israel no van a ser aliados. No tiene nada que ver, es lo que ha dicho Juin hace un momento. Israel no ve que Siria es lo suficientemente dócil. Y no solamente que sea suficientemente dócil, sino es que Israel quiere una Siria humillada, una Siria destrozada, un estado fallido que no pueda revertir todo el proceso de desbaacización que se está produciendo. Que Siria nunca vuelva a ser la República Árabe de Siria que conocíamos antes. Y para ello realiza estas acciones. Pero todo esto también se combina con una intención o un plan que tiene Israel, que es el corredor de David. O sea, ¿por qué Israel exige una zona desmilitarizada en el sur? No es porque le apetezca, no es simplemente la creación de una zona de amortiguación. No, señores, no. Tomó los altos del Golán nada más que cayó Bashar al-Assad. Los tomó, pero no se quedó ahí, avanzó, se quedó a pocos kilómetros de Damasco y reclama una desmilitarización total del sur. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están ahí? Los drusos. Los drusos son históricamente aliados de Israel, o son permeables a la influencia sionista. ¿De acuerdo? Entonces, claro, los drusos están en el sur y se extienden por el sur, y luego arriba, ¿quién están? Los kurdos, que también son permeables al sionismo y a Israel. Entonces, ¿qué es lo que quiere Israel realmente? Extender su esfera de influencia. Tal vez no anexionarse el sur de Siria, sí, los altos del Golán y un cacho, pero el sur de Siria mantenerlo desmilitarizada o autónoma para que se cree un corredor que vaya del sur hasta los pozos de petróleo que controlan los kurdos en el noreste de Siria.
que eso es lo que ha hecho históricamente Estados Unidos, y conectaría a su vez con la presencia de tropas estadounidenses, aunque ya veremos si se quedan los estadounidenses en Siria. En la Kurdistán siria concretamente. Pero eso es lo que quiere hacer, el corredor de David. Y para ello necesitan a los drusos y a los kurdos cerquita. Y necesitan también que presionen al Jolani para que no haya una unidad en tanto centralismo en Siria, sino más bien una Siria federal y a poder ser balcanizada, que es lo que más le gustaría tanto a Israel como a Estados Unidos. Una pequeña Yugoslavia en Oriente Próximo, ¿no? Pero ahora, relacionado con todo esto de los alawitas, los drusos, los kurdos y los cristianos, abre un nuevo dilema en Siria, y es que se esperan elecciones parlamentarias este mismo mes, bueno, en septiembre. Y es que esto, la convocatoria de elecciones ha sido aplaudido hasta con las orejas por los aliados occidentales de al-Jolani, que lo presentan como una figura súper democrática, como ves, quería tomar el poder para llevar democracia, que la democracia la había secuestrado la familia al-Assad durante décadas y demás, pero no es tan sencillo. Las elecciones que se van a celebrar en Siria son una auténtica farsa y trampa, porque 140 de los 210 escaños serán elegidos por comités electorales locales, mientras que 70 serán designados directamente por el presidente, por al-Jolani, lo que vulnera completamente los supuestos valores democráticos del sufragio universal. O sea, los va a elegir al-Jolani a 70 diputados. O sea, es de chiste. ¿Para qué? Para mantener el poder de HTS. Porque sabe realmente que con la actual situación de desunión nacional y que se ha estado pegando con todas las minorías, puede perder el equilibrio de poder. Entonces mantiene una reserva de 70 escaños para favorecer que HTS siga ejerciendo el liderazgo en Siria. De esta manera, los primeros que se han dado cuenta de todo esto son las minorías nacionales y religiosas existentes en Siria, y los kurdos, los drusos, los alawitas y los cristianos celebraron en agosto una conferencia en Rojava para exigir cambios constitucionales e implantar la descentralización del país y garantizar la representación de las minorías sirias en el nuevo parlamento, o en la asamblea, o en lo que creen. Porque es que ya te digo, es lo que tratan de hacer los sirios, una representatividad real. Porque exigían eso con al-Assad y lo tenían, por cierto, pero exigían muchísimo más. Y ahora lo siguen exigiendo con al-Jolani, que ahí estará la pelea, ahí está la relación dialéctica entre el takfirismo que ha llegado al poder y las minorías existentes en Siria. Y como no, el abandono de la causa palestina por parte de HTS es más que notorio, porque en aras de reducir la influencia iraní en Siria, que es lo que dijo al-Jolani nada más tomar el poder, ha dado un golpe muy duro al eje de la resistencia. Poco a poco al-Jolani está demostrando su verdadera cara de pendepatria sionista, de traidor a la patria siria. Y en agosto se reunieron los delegados sirios, israelíes y estadounidenses en París para debatir acerca de la normalización de relaciones entre Israel y la nueva Siria. Lo que se ha filtrado en redes sociales de esta reunión son las exigencias de Israel para normalizar para normalizar las relaciones con Siria. Os lo ponemos en pantalla. Estas son las exigencias de Israel. El sur de Siria queda totalmente desmilitarizado. Todo lo que Israel ha ocupado desde el 8 de diciembre del año pasado quedará bajo control israelí. Israel tendrá libertad de vuelo en el espacio aéreo sirio y tendrá el derecho a incursionar en Siria por razones de seguridad nacional de Israel. Estas son las exigencias. Veremos qué es lo que acepta Siria, pero es que no está en condición. Porque si no lo acepta, Israel le montará otra, o lo bombardeará, o fomentará nueva rivalidad con los kurdos, con los drusos, o lo que sea. Hará incapaz un funcionamiento político normal en Siria. Y seguramente al-Jolani besará la bota de Netanyahu. Es que además yo me pongo en la piel también de al-Jolani y tiene que ser difícil el querer entrar en las dinámicas imperialistas internacionales, en los intereses occidentales, y que te estén poniendo trabas porque simplemente te ha tocado estar al lado de un estado enfermo mentalmente y que
puede hacer cualquier cosa que no le van a culpar. Entonces sabes que si no admites sus exigencias, sean mínimas o sean máximas, te va a bombardear y no va a tener ninguna consecuencia internacional, en el plano internacional, ni nada. Entonces, tiene que ser difícil, pero es que, como llevamos tiempo diciendo ayer y yo, se veía venir. Y por mucho que les hayan bombardeado la capital, es que es solo a modo de aviso que hicieron para que los acuerdos funcionasen a modo que Israel pues, consiguiese todo aquello que se pretende conseguir, obviamente. Pero bueno, continuando aún más con la lógica del eje de la resistencia, de la resistencia palestina particularmente, pero bueno, uno de los mayores defensores de Palestina, de la causa palestina, está siendo, y de lejos, obviamente, Yemen. Yemen en general, bueno, los hutíes, mejor dicho, Ansar Allah, como se le conoce realmente, ya que desde el 7 de octubre, bueno, 7-8 de octubre, Yemen está siendo uno de los que abiertamente, los hutíes sobre todo, están siendo los que abiertamente más han hecho por la causa palestina en cuanto a acciones militares y en cuanto a logros reales, tangibles para los propios palestinos, ¿vale? Porque ya Yemen desde el 7 de octubre decidió que iba a atacar con misiles incluso a Israel y a todos aquellos barcos que pasasen desde, bueno, cerraron obviamente el Mar Rojo, lo bloquearon y atacaban todo aquel barco que se dirigía a Israel. Es decir, va a lo que duele, a lo económico, al dinero, que es lo que de verdad importa aquí, lo que tenemos que tener en cuenta, que es lo que va a mover todos los intereses geopolíticos, por lógica. Entonces, Estados Unidos se vio obligado a intervenir, atacó Yemen, pero más allá del ataque, que bueno, podemos decir lo que sucedió, etcétera, pero es lo que luego consiguieron los yemeníes, que fue una mesa de negociación con Estados Unidos y así Estados Unidos no consiguió lo que quería militarmente, con lo cual hemos repetido 1000 veces aquí que la vía militar es una vía armada de la diplomacia. Quieres conseguir lo mismo, pero quieres conseguirlo de alguna forma, en este caso el militar. El militar no pudo ser, pues entonces negociaciones, una diplomacia al uso. Entonces, no consiguieron lo que querían y de hecho lo que firmaron nos demostró que puede ser una pequeña victoria para los hutíes, para Yemen, para Palestina en general, obviamente, ya que consiguieron firmar un acuerdo más o menos de no agresión. Así, los yemeníes se guardaron el derecho a atacar barcos israelíes o barcos no estadounidenses que se dirigían a Israel, con lo cual Estados Unidos tuvo que claudicar aquí y dijo, bueno, al menos si no son estadounidenses los podéis atacar. Es decir, victoria para Yemen, victoria para los palestinos, ya que Yemen atacando un barco que va a llevar munición o va a llevar comida o lo que sea a Israel, lo podrá atacar mientras que no sea estadounidense. La verdad que es una victoria y esto demuestra que por mucho que tengan el ejército, de los ejércitos más poderosos, Israel, si es que está sufriendo contra milicias, está sufriendo contra la gente que defiende de verdad la causa palestina y por eso hay que apuntarse esa victoria que, aunque parezca pequeña realmente, es muy grande y sobre todo los palestinos también están viendo que la gente internacionalmente está llevando a cabo cosas tangibles, reales para su propia situación. Lo de Yemen ha sido, en mi opinión, una pasada. O sea, la organización Ansar Allah, que coloquialmente se les conoce como los hutíes, no los conocía nadie internacionalmente. Sí, la gente que está puesta en la guerra civil de Yemen, lo que pasa en Oriente Próximo, los conocería seguramente, pero la mayoría de la gente no los conocía. Y de la noche a la mañana, todo el mundo los conoció. ¿Por qué? Porque como valerosos soldados a la causa palestina, consiguieron doblegar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha tratado de desbloquear junto con los británicos y los franceses y muchos otros el Mar Rojo y no lo han podido. Tuvieron que hacerlo efectivamente mediante la vía diplomática y los yemeníes se guardaron el derecho a combatir, a seguir atacando a Israel y de no permitir los barcos que fueran dirección Israel. Es decir, una victoria total de la resistencia yemení
frente a Estados Unidos. Y esto no lo consigue cualquier país, sino que Yemen lo ha conseguido gracias a sus esfuerzos bélicos, militares, porque el apoyo de Yemen a la causa palestina es un apoyo revolucionario y totalmente antiimperialista. Y entre finales de julio y principios de agosto, los yemeníes anunciaron el comienzo de la fase 4 del bloqueo marítimo a Israel, con el que prometieron atacar los barcos de cualquier compañía que opere con puertos israelíes independientemente de su nacionalidad o destino. A su vez, en agosto volvieron a atacar Israel con misiles, por lo que Israel ya se cansó y atacó duramente Saná, matando al primer ministro de los hutíes y a varios ministros. La resistencia yemení ha dejado muy claro que este crimen no va a quedar impune y ha prometido venganza y la intensificación de las acciones de Israel. E incluso el portavoz de la resistencia yemení ha dejado muy claro que ellos han matado a su primer ministro, Yemen asesinará al primer ministro de Israel, que es Netanyahu, tal cual han amenazado. Veremos si lo cumple, es muy difícil. Yemen tiene una capacidad limitada, pero el coraje que está mostrando Yemen no lo está mostrando nadie. Y los yemeníes se han ganado el respeto de todos los antiimperialistas del mundo debido a su consecuente apoyo al pueblo palestino y su lucha revolucionaria contra el sionismo. Yemen sabe perfectamente qué consiste el sionismo internacional, porque lleva décadas enfrentando en su propio territorio el complot sionista y saudí. Y están resistiendo, y el pueblo y la resistencia yemení tienen todos nuestros respetos, porque es un antiimperialismo y un antisionismo revolucionario y no de boquilla como otras organizaciones o países, incluidos países árabes, que mucho hablan y poco hacen. Yemen habla y hace. Por eso mismo son consecuentes y el aliado más firme de la resistencia palestina y del eje de la resistencia. Y bueno, antes de dejar el tema del eje de la resistencia, etcétera, y meternos a otros sucesos geopolíticos, sí que querría mencionar, porque puede ser que alguno nos vaya a preguntar por comentarios, etcétera, todo esto que está pasando con la flotilla, ¿no? Global Sumud, que parece que sale desde Barcelona, dirección a Gaza, al final parece que se echó atrás a las horas, pero ahora ha vuelto a salir. Entonces, mientras estamos grabando esto, parece ser que se echaron para atrás por toda la situación climatológica, etcétera, se tuvieron que echar atrás, iban varios barcos a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Entonces, parece que se echaron atrás, carburaron más, había ciertos problemas climatológicos y que ahora vuelven a salir, se juntan con más barcos en Turquía y van a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Israel ha dicho que los va a tratar como terroristas y que los va a asesinar. Entonces, hasta ahí podemos leer, ¿vale? No sabemos más, no sabemos si al final saldrán o no, si al final se llevará a cabo o no, pero bueno, dejamos esto para el resumen de septiembre, como muy tarde, porque es cuando sucederá todo. Y ahora sí pasamos a otro tema geopolítico, traemos el foco un poquito más cerca, pero aún así seguimos en el este, ¿vale? Porque tenemos que hablar sobre Armenia y Azerbaiyán, ¿vale? La verdad que yo, pensando en todo lo que ha sucedido por ahora durante este siglo XXI, parece que el comienzo del siglo XXI lo van a recordar en la historia como el de las limpiezas étnicas mientras la gente no hace nada. Los genocidios abiertamente, ¿vale? Porque está obviamente el genocidio del pueblo palestino, del que hemos hablado largo y tendido, y ahora tendremos que hablar de la limpieza étnica que está llevando Azerbaiyán con los armenios, ya que, bueno, ya en agosto se consiguió que Armenia y Azerbaiyán llegasen a un acuerdo de paz gracias a la mediación de Estados Unidos y, bueno, tenemos que recordar que con el desmantelamiento de la URSS, varias disputas geopolíticas volvieron a la palestra o se crearon, ¿vale? En este caso tendríamos que hablar de Armenia y Azerbaiyán. Y bueno, en el 2023 ya Azerbaiyán consiguió hacerse con el Alto Karabaj, desmantelando una de aquellas repúblicas inexistentes, como se les suele llamar, estados que están ahí un poco en un limbo, ¿no? Como sería la República de Artsaj, y cometió una limpieza étnica
abiertamente y expulsó a casi 100.000 armenios de la región. Lo que demuestra, una vez más, lo que he dicho al principio, que este comienzo del 2 de siglo lo van a recordar como el de las limpiezas étnicas, sin que parece ser que pase nada mientras seas aliado del imperialismo. Sí, esa guerra, la verdad, que se dio por el Alto Karabaj, nosotros lo explicamos, hicimos eco de lo que estaba pasando en el Alto Karabaj, pero a la gente no le importó absolutamente nada. Es muy triste hasta dónde puede llegar la deshumanización y la ignorancia de la gente, porque Azerbaiyán cometió una limpieza étnica total y poco se habla de eso. Pero desde entonces Armenia ha demostrado una gran debilidad política y geopolítica, y concretamente el primer ministro armenio Pashinyan, el cual, por cierto, llegó al poder a través de una revolución de colores. Y ya se ve que es el tonto útil de Occidente y el claudicador ante Azerbaiyán. Es un auténtico traidor. O sea, no solamente permitió que Azerbaiyán se hiciera con el Alto Karabaj desmantelando la República de Artsaj, sino que también protagonizó peleas con Rusia, a la que primero dijo que no necesitaban su ayuda, y cuando entró en guerra con Azerbaiyán echó en cara a los rusos de que a ver dónde estaban los rusos. Pero si les dijisteis vosotros que queríais alinearos poco a poco con Occidente y no queríais saber absolutamente nada, luego ¿cómo vas a exigir la defensa de Rusia? Mientras que además está en la guerra en Ucrania. O sea, un titiritero que en realidad es un auténtico traidor a la patria armenia. Pues bien, el 8 de agosto los máximos dirigentes de estos dos países se reunieron con Trump en la Casa Blanca para firmar el acuerdo histórico titulado Acuerdo sobre el establecimiento de la paz y las relaciones interestatales, que compromete a Armenia y Azerbaiyán a cesar hostilidades permanentemente, reconocer sus fronteras, establecer relaciones diplomáticas plenas y condenar la intolerancia y el extremismo. Bueno, eso que se lo digan a Azerbaiyán con toda la horda takfiri que tiene por ahí suelta junto con Turquía, ¿no? Pero bueno, ambos países también se han comprometido a crear un corredor de tránsito a través del territorio armenio en la provincia de Siunik, que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván. Porque, bueno, os ponemos el mapa un poco del Cáucaso Sur en pantalla para que entendáis que, por ejemplo, yo no sé cómo lo hicieron los soviéticos, la creación de las repúblicas socialistas soviéticas en ciertas partes de su estado, pero dentro de Armenia está el enclave de Najicheván, que en realidad es Azerbaiyán, y Azerbaiyán no tiene actualmente una conexión. Pues bien, con este nuevo corredor lo va a tener. ¿Cómo le han llamado a este corredor? Pues la ruta de Trump para la paz y la prosperidad internacional, o conocido simplemente como el corredor Trump. ¿Y por qué le han llamado así? Bueno, porque aparte de que Trump ha mediado en el acuerdo, Estados Unidos obtiene derechos exclusivos de desarrollo por 99 años en esa ruta, lo que incluye la construcción y mantenimiento de infraestructuras por parte del sector privado estadounidense. Trump, en su plena esencia, nuevamente incide en un conflicto y saca tajada de ello. Estados Unidos no incide en conflictos en aras de la paz, sino que en aras de sus propios intereses. Con este acuerdo, Pashinyan ya se ha coronado como el traidor del pueblo armenio, porque ha cedido soberanía a Armenia al permitir un corredor controlado por Estados Unidos. Ignora la justicia para los armenios desplazados del Alto Karabaj. Fortalece a Azerbaiyán sin contrapartidas reales, o sea, no se beneficia en nada más que económicamente cierta camarilla armenia. Y como no, alinea completamente Armenia con Occidente, ignorando las implicaciones que esto puede tener para Rusia y más aún para Irán. De ahí que la oposición en Armenia ya haya calificado a Pashinyan como un auténtico traidor al pueblo armenio. Y es que a mí la verdad que no me extraña. Y es que a mí me daría vergüenza, ¿no? Autoproclamarme como jefe de los armenios en ese momento y llevar a cabo esta vendida de patria y de tu gente, porque es que están llevando a cabo un genocidio, ¿vale? Lo único bueno de todo esto es que System of a Down se juntó para hacer una canción, pero nada más, porque si no, la situación la verdad que está siendo límite para sobre todo Armenia, porque
ha intentado ponerse de lado de Estados Unidos a ver si así le daba pena y se juntaban a él, pero nada, Estados Unidos no, es que no necesita, entonces se junta con Azerbaiyán y después Armenia pues le dice sí, 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 y luego Armenia que a llorarle a Rusia lo que ha contado Boyer, es que es absurdo, pero bueno, es lo que tiene tener un mal análisis de la geopolítica y creerte que a ti, por ser bueno, te van a hacer casito los estadounidenses. Pues no. Además, la creación del corredor Trump, que me da hasta vergüenza llamarlo así, pero bueno, tiene muy serias implicaciones geopolíticas en este caso, ya que esto se va a hacer, bueno, en el enclave de Najicheván, como ha dicho ayer, en el enclave de Azerbaiyán, y esto hace frontera con Irán. Los iraníes han dejado claro que ellos van a bloquear este corredor con ayuda de Rusia o sin ayuda de ella, que va a ser algo casi personal de los iraníes. Todo se ha dicho también. Últimamente Irán está diciendo muchas cosas y a veces se queda un poco corto en las respuestas que está dando, entonces habrá que ver si de verdad ya rompe del todo. Los que van a estar ahí creando este corredor van a ser estadounidenses. Habrá que ver si Irán se atreve directamente a atacar a empresas privadas estadounidenses en suelo de Azerbaiyán y con Armenia medio posicionándose con Estados Unidos. Habrá que verlo, pero bueno, al menos ha dicho que con ayuda de Rusia o sin ayuda de Rusia bloqueará todo este intento y bueno, habrá que verlo, pero ya os digo que yo no pondría la mano en el fuego, como se suele decir. Entonces, realmente, si analizamos este viraje, perdón, hacia Occidente que ha tenido el Cáucaso, esto lo único que está demostrando es que están apartando a Rusia o echando a Rusia de un territorio que hasta hace poquito bueno, tenía algún que otro aliado, ¿no? Podríamos decir Armenia en este caso, y que ha estado históricamente, sobre todo, dentro de su propia esfera de influencia de la rusa, bueno, no me gusta decir rusa, de la soviética en general, pero bueno, nos entendemos. Entonces, Estados Unidos se va a hacer fuerte en toda esta región, además con Israel tirando ya más hacia el este aún, también se estará haciendo fuertes sus intereses y estás también rodeando a Rusia, acercándote con paso firme hacia territorio chino y pues bueno, estando ya tan en pleno sitio donde controlaba Rusia, la Unión Soviética, y ahora de repente meterte tú ahí, pues tiene implicaciones geopolíticas muy serias y que habrá que ver esta contradicción también hasta dónde avanza, porque tenemos que ver, hemos visto ya Estados Unidos cómo trata a sus aliados y habrá que ver si todos los aliados están tan dispuestos a soportar lo mismo. Armenia ya está teniendo sus contradicciones, pero bueno, parece que sigue hacia adelante. Entonces, dejamos de lado también este tema y entramos a uno de los temas más sonados que hemos tenido, yo creo, durante todo agosto, que sería la situación geopolítica entre Venezuela y los Estados Unidos de América, ya que hay que hablar sobre esto porque hay muchas dudas, ha sido todo muy de repente, inesperado, incluso casi diría, porque nunca es inesperado una tensión entre Estados Unidos y Venezuela, lógicamente, ¿vale? Igual que no es contradictorio con otros muchos países, con Cuba, con Rusia, etcétera, pero sí que ha sido por cómo se ha dado y las razones, la lógica que han dado sobre esto, ya que, bueno, a finales de agosto Estados Unidos desplegó una fuerza naval bastante significativa, la verdad, en la zona del Caribe Sur, cerca de las costas venezolanas. Esta operación la llamaron Southern Seas y supuestamente quería combatir el narcotráfico, ¿no? Ya que todo el narcotráfico, bueno, dijeron que Venezuela era un narcoestado, que bueno, yo personalmente no había escuchado hasta ahora llamar a Venezuela narcoestado, lo había escuchado con otros y de Venezuela había escuchado otras cosas, pero la de narcoestado la verdad que no me la sabía, así que bueno, me la apunto también. Y frente a este narcoestado, Estados Unidos ha movilizado al menos
5 buques de guerra, el crucero de misiles guiados USS Lake Erie, el submarino nuclear USS Newport News y buques anfibios como el USS Iwo Jima y USS San Antonio, donde se encuentran, digamos, entre 4.000 y 4.500 marines y personal militar, ¿vale? Es una movilización del 12% de la flota naval estadounidense en el mar. Es decir, lo tenemos que dimensionar y ver que no se han andado con chiquitas y han visto una oportunidad y han ido con todo a por Venezuela. A mí lo que sí me sorprende es el momento. O sea, podían haber hecho cuando el tema de las elecciones presidenciales, que si las actas, no sé qué, lo podían haber hecho cuando el tema de Guaidó, no sé. Había muchos momentos en el que lo podían haber hecho, pero han hecho de repente ahora. De repente. O sea, no hay una razón aparente. O sea, hay un proceso, pero es como muy repentino y es como una bravuconada más de Donald Trump. Pero vamos a analizarlo un poquito. ¿A qué se debe todo esto? En realidad estamos ante un nuevo aumento de las hostilidades de Estados Unidos a Venezuela y no realmente de una lucha contra el narcotráfico, por mucho que los gobernantes estadounidenses insistan en ello. Bien, hace poco Estados Unidos comenzó a crear el relato necesario para justificar este despliegue naval y, como bien ha dicho Julen, acusó a Venezuela de ser un narcoestado y concretamente acusó a Maduro de ser el líder del cártel de los soles, poniendo incluso precio a la cabeza de Maduro, concretamente $50 millones por la recompensa por Maduro. Vaya. Y a pesar de estas acusaciones, hay muchísimas pruebas que demuestran la falsedad del relato de Estados Unidos. Porque es que es un relato, no la verdad material. Porque en marzo, el propio Departamento de Estados Unidos, al analizar la existencia de distintos cárteles en América, no hizo mención ninguna al cártel de los soles, y mucho menos lo asoció con Venezuela o con Maduro. E incluso analistas ya han dejado muy claro que no existe ningún cártel de este tipo ligado a Venezuela. Es que, y no solamente eso, porque si Estados Unidos de verdad dice que quiere luchar contra el narcotráfico, un informe mundial sobre las drogas de 2025 de la propia ONU ya aclaró que las principales rutas de contrabando de cocaína se da desde la región andina hacia América del Norte y sobre todo se concentran en el Pacífico y a través de los corredores centroamericanos y no en Venezuela. Entonces, tendría que redirigir sus esfuerzos hacia otros países, a otras regiones y no a Venezuela. Aquí se ve la falsedad realmente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está detrás del despliegue militar sobre Venezuela? A esto hay que entenderlo con la histórica actividad imperialista de Estados Unidos. Las agresiones imperialistas realizadas por Estados Unidos durante décadas pocas veces se basa en la realidad material, sino que está justificada por relatos políticos que favorecen, como no, sus intereses y sus intervenciones. Un ejemplo de ello es Irak. ¿Dónde están las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein? ¿Dónde están? No están. Pues lo mismo ocurre con el tema del cártel de los soles en Venezuela. Estados Unidos lleva tratando de desestabilizar Venezuela durante años. Y hasta ahora ha tratado de combinar la estrategia de montar una revolución de colores con el acoso comercial y económico al país. Sin embargo, la última campaña contra el gobierno de Maduro en tratar de realizar una revolución de colores fue con las famosas elecciones presidenciales y con el tema de las actas, ¿no? En el que Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron a Edmundo González como el ganador y no a Maduro. Es más, siguen sin reconocer a Maduro como el presidente de Venezuela. Pero bueno, también se debe tener en cuenta una cuestión muy importante, porque como bien indicaba Engels, en última instancia se impone la base económica, las razones económicas. Entonces, se debe tener muy en cuenta que la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela bajo licencias restringidas por parte de Estados Unidos para extraer petróleo y venderlo. Pero incluso
estas licencias que son otorgadas por el gobierno de Estados Unidos son muy criticadas en la política interna de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque favorece a Maduro y sostiene a Maduro. Al fin y al cabo, Maduro, el gobierno bolivariano venezolano, se favorece enormemente del comercio que puede haber entre Chevron y el Estado venezolano. Y eso los estadounidenses lo saben. Lo saben de sobra. Por lo que no es de extrañar que Estados Unidos en realidad lo que pretende es operar sin restricción alguna en Venezuela en la extracción y venta de petróleo, porque Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Pero que esa extracción y venta no favorezca a Maduro, sino que a un supuesto nuevo gobierno venezolano que esté completamente supeditado a Estados Unidos y se creen ciertas relaciones neocoloniales gracias a que una burguesía compradora proestadounidense venezolana haya llegado al poder. Eso es lo que realmente quieren. Eso es lo que realmente quieren. Porque Maduro no se opone al negocio que puede tener el Estado venezolano con Chevron. Es que no se opone. Pero la cosa es que es lo que quieren los estadounidenses. No se conforman con ese negocio. Lo que quieren es operar sin restricción alguna. Porque todavía en Estados Unidos, en el imperio y en Occidente, no se ha cambiado ese chip de que tiene que haber un intercambio justo. Sino que siguen todavía con esa mentalidad vieja imperialista y neocolonial de que creen que pueden hacer lo que les dé la gana con distintos países que son soberanos. Es que además Venezuela es el país con más reservas de petróleo del mundo en la zona del Orinoco y tal. Entonces, es que siempre se hace la broma, ¿no? De cuando aparece una noticia de petróleo, siempre necesita democracia y que todavía la gente lo diga, no irónicamente, es que a mí me parece impresionante, de verdad. Y aparte de eso, si de verdad quieres luchar contra el narcotráfico, es que en Canadá se incautó hace unos meses también el mayor laboratorio de fentanilo descubierto por ahora, pero claro, si los narcotraficantes no hablan en español o no tienen acento mexicano, pues parece que no les importa y de eso se les pasa, ¿no? De los canadienses, etcétera, no hablarán y a por Canadá no irán, como bien ha dicho ayer también, cuál es la ruta de la cocaína, etcétera, etcétera. No tiene ni pies ni cabeza. Habrá que ver en lo que avanza, pero bueno, por ahora Estados Unidos, como ya hemos dicho, se ha jugado la presión militar directa sobre Venezuela, intentar provocar tensiones, provocar así un cambio de régimen sin tener que entrar tú directamente y que las contradicciones internas lleven muchísimo más allá y así conseguir mejores condiciones para la extracción del crudo, etcétera. Pero bueno, en respuesta a estas acciones militares estadounidenses imperialistas, pues el gobierno venezolano ha movilizado a 4 millones de milicianos, que no es poco, para demostrar a Estados Unidos que no existen fisuras en la propia sociedad venezolana y que van a darle una respuesta no solo militar, sino desde el propio pueblo, ¿vale? 4 millones de milicianos, la verdad que no es poco. Y es verdad que, bueno, es difícil imaginar que Estados Unidos se adentre directamente en Venezuela porque personalmente, vamos, yo creo que los dos estaríamos de acuerdo en que sería su propia Vietnam. Podemos estar más a favor o en contra de Venezuela, de su ideología, lo que queráis, pero no creo que se vayan a dejar invadir por los Estados Unidos tan fácilmente, al menos a corto plazo. Y aún así es verdad que estas acciones llevadas a cabo por Estados Unidos pueden dar pie a unas conversaciones nuevas entre Venezuela y Estados Unidos y a ciertas concesiones por parte del gobierno venezolano hacia Estados Unidos. Así igual, pues en un futuro Estados Unidos no estará, digamos, tan al quite con cualquier cosa que pase a Venezuela y puedan dejar un poquito más en paz al Estado venezolano a cambio de sacar algún rédito económico. Pues puede ser, tampoco sería una locura y menos aún viendo el desarrollo que ha tenido la postura de Maduro y el PSUV, ¿no? En tanto a las relaciones para con los Estados Unidos. Yo tampoco creo que Estados Unidos vaya a entrar. Esto creo que forma parte de la diplomacia del chantaje de Trump, que lo lleva aplicando en este segundo mandato constantemente, pero constantemente.
Y seguramente, ¿qué es lo que podrá conseguir? Mejores condiciones para Chevron. No te digo que no. Y que haya una promesa explícita por parte de Maduro de que se compromete a combatir el narcotráfico, democratizar el país, bla 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 bla. Pero no creo que entre. Como entre, bueno, va a ser una locura. Como entre va a ser una locura para Estados Unidos. Pero no creo que entre, la verdad. Y sí creo aquí que tendríamos que analizar una cuestión muy importante que es, por ejemplo, Rusia, China, ¿qué decís de todo esto? O sea, ya hay altos mandos militares venezolanos que están diciendo, ojito, cuidado, que como esto se materialice, se va a ver que el multipolarismo del que estáis hablando es fantasía. Porque si realmente estáis por un orden nuevo, por un comercio igualitario y demás, como hemos visto en la cooperación de Shanghái, en lo que defiende los BRICS y demás, y nos van a atacar y os quedáis tal cual. Somos aliados, teóricamente, ¿no? Venezuela está alineado con Rusia, China y demás. ¿Dónde? Pero, claro, porque yo en el fondo creo que no hay demasiada movilización porque todos saben que es una bravuconada de Donald Trump. Pero si ocurre, ¿van a tener lo que hay que tener los rusos y los chinos para poner freno a una agresión imperialista sobre Venezuela? Porque como no lo hagan, esto es una prueba de fuego para los BRICS, para China, para Rusia y demás, como no lo hagan, se cae el pastel, ¿eh? Yo lo digo abiertamente, ¿eh? Abiertamente. Mucha gente que nos dice, es que sois multipolaristas, es que defendéis a los BRICS. No, nosotros no defendemos, nosotros decimos lo que supone los BRICS en la geopolítica. ¿Bien? Y cómo daña al imperialismo occidental. Pero somos muy críticos, ¿eh? Somos muy, pero que muy críticos con los BRICS y dejamos muy claro que como hay una invasión en Venezuela y los históricos aliados de Venezuela no muevan un dedo, se destapa completamente el pastel. Pero completamente. Luego también quiero comentar la actitud, al fin y al cabo, cipaya que tiene la burguesía venezolana. O sea, ¿por qué no se hace autocrítica? No, perdón, la burguesía no, la oposición venezolana, quería decir. ¿Por qué no se hace un poco de autocrítica a la oposición venezolana? ¿No se pregunta la oposición venezolana a ver por qué no han tomado el poder todavía? Porque las cosas no se están haciendo bien en Venezuela, ¿eh? Eso nosotros no lo negamos. O sea, nosotros somos comunistas y dicen, vete a Cuba, vete a Venezuela. Nosotros no negamos que haya problemas muy gordos en estos países y concretamente en Venezuela. Nosotros no lo negamos. Bien. Pero, ¿por qué no se preguntan los opositores por qué no gobiernan? Porque sois traidores a la patria, porque sois cipayos, porque no os interesa. ¿Venezuela os interesa esto? La libertad para vosotros es la libertad de acumulación de capital, que vuestro papá Estados Unidos os lo da. Entonces, si no fuerais así de lacayos, así de vendepatrias, así de traidores, algún día tendríais una oportunidad. Pero es que el pueblo venezolano os ve como unos traidores. Es que lo vemos nosotros, que somos muy críticos también con el gobierno de Maduro. Y sois vendepatrias y por eso mismo no vais a gobernar nunca. Eso es lo que ocurre prácticamente con países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que esos países, bueno, esos estados, perdón, las cosas no se han hecho muy bien en los últimos años, todo hay que decirlo. Pero es que la oposición es que es de risa. Es de risa la oposición que hay ahí. Entonces, claro, pues estos gobiernos se mantienen. Pues ¿qué alternativa tienes? La oposición, cipaya, vendepatria y traidora, o invasión estadounidense. Claro, los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses tontos no son. Saben perfectamente qué les ha pasado a distintos países por los que ha pasado Estados Unidos a llevarles democracia. Porque esa democracia es tejer relaciones neocoloniales y que se beneficie a Estados Unidos a toda costa. Y en este sentido también quiero decir, o quiero aplaudir, mejor dicho, la postura del Partido Comunista de Venezuela. En este canal nosotros estamos con el Partido Comunista de Venezuela. Ya hicimos entrevistas, ya hemos hablado, tenemos contactos con el Partido Comunista de Venezuela y nosotros lo apoyamos. Y muchos nos han criticado por esto, diciendo, no, es que el Partido Comunista de Venezuela quiere el derrocamiento de Maduro. Maduro no tiene un Estado socialista en Venezuela. Bien, y como digo, las cosas no se han hecho bien en Venezuela. Bien, y la primera regla de oro para todo comunista es la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos. Cuidado, cuidado lo que ha habido en Venezuela en los últimos años. Porque hay
nos ponen barreras al comercio y demás. Ya. E Irán, y Rusia, y Corea del Norte. Y no les veo llorando todo el día por estas cuestiones, les veo sacando adelante la patria como tienen que hacerlo. En cambio allí a mí me da la sensación también de que ha habido una instrumentalización del mismo. Entonces, sí, el Partido Comunista de Venezuela es muy crítico con el gobierno de Maduro. Y el gobierno de Maduro ha respondido en consecuencia, ojo, que también todo hay que decirlo. Y en Venezuela solo hay un partido comunista. No existen dos partidos comunistas, no, solo hay un partido comunista. Y el gobierno de Maduro lo que trató fue cooptarlo y cuando no pudo cooptarlo creó una sección de Partido Comunista que apoyaba al gobierno. Pero no, en Venezuela solo hay un Partido Comunista. Y todos ellos que acusaron al Partido Comunista de Venezuela de decir, no, es que servís a los intereses de Estados Unidos, ya han dejado muy claro que no toleran ninguna agresión imperialista sobre Venezuela. Y nosotros tenemos esa misma postura. Si tiene que haber un cambio en Venezuela, que sea un cambio revolucionario, que sea un cambio de las masas trabajadoras y populares en Venezuela. Pero no a través de una revolución de colores, de estos elementos opositores que son traidores a la patria, ni a través de una injerencia imperialista por parte de Estados Unidos en Venezuela. Ni una cosa ni la otra. Tiene que ser una revolución socialista, una revolución de las masas proletarias en Venezuela. Y el Partido Comunista de Venezuela lo deja claro. Por eso mismo, tachar de colaboracionista o proestadounidense al Partido Comunista de Venezuela me parece un verdadero insulto. Y a pesar de que ha habido esta declaración por parte del Partido Comunista de Venezuela, ¿dónde están sus críticos? ¿Qué críticas les han hecho? Se han callado. ¿Por qué? Porque se caen esas acusaciones. Pero tampoco nos entendéis mal. Estamos totalmente en contra de la injerencia y el hostigamiento que está realizando Estados Unidos a Venezuela. Partiendo de ahí, también tenemos el derecho a criticar al gobierno venezolano. Aunque no somos venezolanos, obviamente, pero tenemos también el derecho a criticar los distintos procesos populares que hay en el mundo. Y nosotros criticamos duramente el gobierno de Venezuela. Aunque entendemos que tiene que hacer frente. Si hay una invasión estadounidense, tiene que defender Venezuela, la soberanía nacional de Venezuela. Y siempre defendemos la soberanía nacional de los distintos países. Porque no somos quien para decirles que dejen de lado su soberanía nacional. O no somos quien, o no deberíamos serlo, de estar haciendo llamamientos a que ese sistema caiga y sea sustituido por el imperialismo estadounidense. Que es lo que no se dan cuenta muchos con sus discursos que acaban favoreciendo el imperialismo estadounidense. A nosotros no nos veréis haciendo eso. Por eso mismo condenamos la agresión y la injerencia imperialista sobre Venezuela y si tiene que haber un derrocamiento de Maduro, que sea por parte de las propias masas venezolanas que han emprendido un proceso revolucionario para crear una Venezuela verdaderamente socialista. Exacto, que nosotros siempre vamos a criticar desde los sucesos históricos supuestamente revolucionarios hasta los estados existentes ahora, ¿no? Desde la perspectiva materialista, dialéctica, desde una meta clara que es la consecución de los ideales comunistas, socialistas, ¿no? Y la mejora real material de la clase obrera. Entonces, nuestras críticas van a ser siempre críticas constructivas, es decir, sí, vamos a criticar X país, X estado, pero con una intención muy clara y desde el respeto, obviamente, que se merece cada pueblo y cada estado como tal, pues bueno, por distintas razones, ¿no? Obviamente no todos son la Unión Soviética de Stalin y no todos son Lenin y cada uno tiene sus propios intereses, además, sí, pero bueno, eso no quita que podamos analizar cierta realidad. Entonces, siempre hay que analizarlo desde ahí y también las críticas o los debates que se hagan siempre tienen que ser constructivos, tiene que ser con la intención de o con la visión de querer buscar siempre lo mejor para el pueblo, en este caso venezolano, que como hemos dicho mil veces, tenemos mil y una críticas hacia Venezuela, hacia el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas críticas siempre van
en la misma dirección, es decir, en afianzar el socialismo, en mejorar las condiciones de la clase obrera y que de verdad los venezolanos puedan vivir en una patria libre, que es lo que todo el mundo se merecería. Pero bueno, parece que la gente no, o a favor o en contra, o todo o nada, y no todos son blancos o negros, siempre lo hemos dicho. Hay unos grises, la verdad, que con detalles muy, muy concretos, y tenemos que estrujarnos la cabeza, que es el trabajo que tenemos que llevar a cabo. Entonces, bueno, yo creo que con esto vamos acabando el resumen mensual, así que, bueno, yo siempre, por mi parte, ya para acabar, agradeceros a todos por estar aquí, por ver tanto el directo en general como cada parte que os interese. Siempre, si queréis comentarnos algo, se nos ha pasado algo, matizar algo, ponednos en los comentarios, que de verdad que nos ayudan mucho, que nos gusta entrar en los comentarios y ver lo que la gente opina, porque al final somos humanos, podemos leer algo mal, podemos interpretar algo mal y puede suceder. Así que muchísimas gracias. Y nada, yo ya lo último que voy a decir es que si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!